Marquina, en el País Vasco, 1978. Hablamos de plena época de los años de plomo, con muchas víctimas del terrorismo y con mucho miedo. Pero en una casa cuartel ocurrió algo sorprendente. Pensaban que era un atentado. Estuvieron a punto de disparar contra un artefacto increíble. Es un caso que podemos considerar auténtico expediente X de la Guardia Civil Española. Se ha guardado silencio durante más de 3 décadas. Les aseguro que se van a sorprender. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Efectivamente, una nave gigantesca, un artefacto increíble, físico, prácticamente se posó ante ellos. Había 3 armas que apuntaron hacia esa cosa imposible. Después de tantos años de silencio, vienen a contarlo. Yo creo que va a ser maravilloso. Me emociona particularmente. Pero también me emocionan las noticias. Hay actualidad siempre presente. Aunque es una historia antigua la que viene a continuación, su enigma prosigue. Santi, buenas noches. Pues sí, porque las nuevas medidas para preservar uno de los elementos más extraños del patrimonio inglés nos ha llevado a conocerlo, porque también es muy desconocido. Se trata de la cueva de Royston, una cueva artificial tallada por el hombre que fue encontrada hace 250 años, se cree que es de procedencia medieval y que se desconoce quién la hizo, se desconoce con qué propósito. Lo que sí se sabe es que está repleta de tallas y bajorrelieves en los que hay vidas de santos, por lo tanto es de época cristiana, escenas cotidianas, crucifixiones y un elemento que ha llevado a los expertos a pensar que puede tratarse de algún tipo de instalación de los templarios que no se sabe para qué fin la utilizaban. Y es esa figura icónica de los 2 caballeros compartiendo un mismo caballo, que es uno de los emblemas de la Orden del Temple. El gran sello, ¿no? Los 2 caballeros defendiéndose mutuamente espalda contra espalda. La mítica Orden de los Templarios. Pero qué fuerza tienen estas imágenes. ¿Quién hizo todo esto y para qué? Un enigma histórico que sigue intentando buscar una solución. Para enigmas históricos, las ciudades subterráneas de Turquía. Conocíamos algunas, las hemos visitado, ¿se acuerdan? Para todos ustedes, las hemos filmado. Ingenios hidráulicos imposibles, pero es que ahora hay novedades. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, hay novedades porque se ha descubierto la ciudad subterránea de Capadocia más grande, por lo menos de toda la localidad, y creen que de todo el mundo. Es una ciudad que data de hace 5.000 años y donde hay todo tipo de estancias, desde dormitorios hasta establos para ganado. Algunas de esas ciudades que se encuentran en Derinkuyu, por ejemplo, que son las que visitamos, tenían 11 niveles a nivel subterráneo, donde también había pozos de agua, donde vivían unas 200.000 personas sin salir a la luz durante meses. Y ahora se está excavando porque esta se cree que es la más gigantesca de todas. Hay unas 200 ciudades subterráneas en toda esa zona de Capadocia, pero hasta entonces no habían hallado esta, que tiene diversas salidas, dicen ya que decenas de salidas, muchos pozos, y que además parece que tenía algunos lugares donde se rezaba, donde por lo menos hacían oraciones a algún tipo de dios desconocido por el momento. Una ciudad que tiene que ser todavía muy investigada, Iker, porque están descubriendo ahora mismo los niveles subterráneos que hay. 5.000 años. 5.000 años. La Turquía subterránea y un mundo, para algunos, que tenía que ver con esconderse de invasores. ¿De qué invasores? ¿Para quién hicieron esta obra gigantesca? Vamos a hablar esta noche de una noticia que ha dado la vuelta a España realmente y que ha vuelto a poner el término exorcismo en primera plana. Todo empezó en la prensa de Burgos y Valladolid, luego se extendió a todo el país, evidentemente. Cuando hablamos de exorcismo, intento de suicidio, problemas de una chica, el arzobispado implicado, al final hay una gran polémica. Esta noche tenemos cara a cara y esta noche contamos además todo lo que sabemos de esta historia en profundidad. Y también lo dejaremos para la parte más nocturna, porque sabemos que es un tema que angustia y que es especialmente oscuro. Conoceremos un suceso español que les va a dejar sin habla, una especie de antecedente mortal con exorcismo en nuestro país, completamente desconocido para el gran público. Continuamos con muchas más cosas, en este caso sobre un genio que sigue dándonos pequeños misterios. José Cabello Núñez, un investigador sevillano, ha encontrado en el Archivo de Indias 2 documentos inéditos que arrojan más luz y aportan nuevos datos sobre la vida de Miguel de Cervantes. Uno de ellos es muy curioso, es lo que podríamos denominar una nómina, en la cual se le pagaban 19.000 maravedíes como pago a su trabajo como recaudador de impuestos y aprovisionador de la Armada. ¿Qué era esto de aprovisionador de la Armada? Pues iba por los pueblos recogiendo trigo, recogiendo
recogiendo fruta, recogiendo queso para aprovisionar los barcos que iban luego a las Indias, los barcos de la Armada Real que volvían repletos de oro. Gracias a eso hemos sabido que viajó por la provincia de Sevilla, viajó por la provincia de Cádiz y algunas citas que hace a sitios como Morón, por ejemplo, que cita sus célebres perdices de Morón, pues en el Quijote, pues eso se debe a su experiencia personal, porque él las debió de comer estando allí recaudando impuestos, con lo cual los locales no debían de estar muy contentos. Hay mucho por saber todavía de Miguel de Cervantes y de esa obra simbólica con muchas lecturas, para algunos casi hermética, que es el Quijote. Hay investigadores que están buscando personajes reales, les contaremos quizá un día esa investigación. Otra investigación se abre sobre un grupo de esqueletos, muchísimos, y sobre un pueblo que podríamos denominar casi pueblo cementerio. Sí, un pueblo cementerio y además muy misterioso porque no se sabe casi nada de él. Sí que se sabe que en la isla de Åland, en Suecia, hubo un grupo de gente que no se sabe cómo, ahora sí, en circunstancias bastante bélicas, murió. ¿Por qué? Porque se han encontrado esqueletos, pero de una manera muy absurda. No son esqueletos enterrados en un cementerio, algunos de ellos yacían a las puertas de su casa, parecía que iban a introducirse en ellas y en el último momento habían muerto. Se ha hallado también el esqueleto, una cosa que ha llamado mucho la atención a los arqueólogos, de un niño en una chimenea. Fue arrojado a la chimenea por algún tipo de ritual, porque se cayó, porque la familia en el último momento decidió inmolar a su hijo. No se sabe absolutamente nada y que todas las hipótesis están abiertas. Lo que sí se sabe es que desde hace 1500 años esa zona no es visitada, era tenida como una zona maldita, donde no se acudía porque allí había ocurrido algo maligno, algo malo, hasta tal punto que hasta las joyas romanas que se encontraron allí fueron dejadas en su sitio, no se las llevó absolutamente nadie. Si hubiera sido una invasión por parte de otros guerreros, por ejemplo, se hubieran llevado todo lo que tendría valor. Pues no, dejaron todo allí, con lo cual hay una investigación abierta porque tan solo se ha excavado el 3% de lo que hay. Imaginaos lo que puede salir a la luz. Por lo que parece no hay dinero para seguir con las investigaciones de un tema tan apasionante, ¿no? Un pueblo cementerio donde se detuvo el tiempo de repente, donde todo el mundo apareció muerto y donde el resto de congéneres consideraban que ya había una especie de maldición, no se visitaba. Pueblo maldito, Sandy Borg. Habrá que seguir indagando, por supuesto. ¿La CIA nos promete la verdad de los ovnis, Santi? Al menos nos la cuenta, o su parte de la verdad. En la cuenta de Twitter de la CIA se vanaglorian de que el documento más leído de la página web de la Central de Inteligencia Norteamericana durante todo 2014 ha sido un documento en el que relacionaban las apariciones primitivas de los años 50 y 60 de los ovnis, ¿con qué? Con los aviones espía U-2, Black Bear, SR-71, etcétera, etcétera. Pues bien, ese documento que se desclasificó hace poco, en el fondo es una ampliación de algo que ya se sabía, que ya desclasificaron en 1996. Un documento muy revelador en el que decían que ellos, cuando había algo que sabían cuál era su origen, uno de estos aviones espía, infiltraban a ufólogos de pago para que dijeran que aquello era un ovni, para que certificasen que aquello era un objeto desconocido. Pero algo mucho más grave que no cuentan en este tuit de la CIA es que cuando se trataba de un caso genuino, es decir, de algo inexplicable, lo intentaban explicar vía esos mismos intoxicadores, diciendo que era gas de los pantanos, un globo sonda o cualquier otro fenómeno natural. O sea, ¿me quieres decir, Santiago, que la CIA, tanto cuando le interesaba, dejaba correr el rumor ovni para tapar otras cosas muy humanas y muy secretas, pero cuando había ovnis, pues también lo acallaba porque no interesaba que hubiese artefactos de origen desconocido? Poco a poco, lo dice Santiago Camacho siempre, solo hay que sentarse y esperar a ver las noticias, porque muchas se van confirmando y la manipulación en torno al fenómeno ovni es brutal. Y ha sido así siempre. Esta noche, por cierto, vienen los visitantes y vienen con un caso que a mí me impactó muchísimo. Y además adelanto para decirles que en la exposición de Cuarto Milenio, que ya saben que está cada vez más cerca, abril 2015, Palacio de Linares, aún están a tiempo, van a estar todos los visitantes. Y les diré algo más. Seguramente esta noche el que a mí más me sobrecoge, la figura más impresionante creada por Juan Villa. Vamos a contarlo, pero antes, entra dentro de esta fase ya, Mundo Insólito. Comenzamos en China, donde, fíjense, en esta imagen ha sido captado un extraño ser al lado de un río. Parece verdaderamente Gollum, ¿verdad? Bueno, se apuntaron todo tipo de teorías, desde que era un ser mitológico hasta que era una persona con deformidades. Se dijo incluso que podía ser un extraterrestre, pero ¿cuál es la verdad? Pues es mucho más terrenal y graciosa.
es un actor que estaba grabando un vídeo para un nuevo juego de una consola. En ese momento pues tuvo que hacer sus necesidades y se fue corriendo. Los paparazzis que había por la zona intentando grabar escenas de esa grabación del videojuego pensaron que era un ser raro y le captaron pues en esas posiciones. Que no, que es un actor, que esas orejas y esa cara son de mentira. Nos vamos hasta Australia, donde un fotógrafo llamado Gary White estaba en su coche, vio una escena tremenda que le vino a la imaginación como una fotografía pues muy bonita para sus próximas exposiciones, porque había una niebla y una luz que se colaba. Se bajó del coche, tomó la imagen y ¿qué salió? Una especie de hombre con sombrero. Es un arquetipo dentro del misterio, un hombre con sombrero que va recorriendo las carreteras. Pero en este lugar, según este fotógrafo, no había absolutamente nadie. Y como vemos, el clima tampoco era apropiado para el que alguien estuviera paseando por allí. Cuando metió la fotografía en su ordenador y varió las condiciones de luz y de sombra, vio efectivamente que es un hombre muy extraño con un sombrero que parece estar mirando hacia abajo y que, según este fotógrafo, puede ser el fantasma de alguien que fue atropellado en esa carretera. Y acabamos con la historia de una mujer y su perro Collie, un perro al que rescató porque sus anteriores dueños le trataban bastante mal, lo habían tenido enjaulado varios meses. Este perro pasó a formar parte de su vida. ¿Y qué le pasa a esta mujer que se llama Josie Conlon? Pues que una tarde estaba tan tranquila con su perro en el sofá y este empezó a darle con la pata en su pecho. No solamente a darle con la pata, sino que empezó a llorar constantemente al lado de ella, hasta tal punto que la mujer pues se alteró porque creía que le pasaba algo a su amigo. No le pasaba absolutamente nada, a quien le pasaba era a ella, que tenía un cáncer de pecho. Fue al médico alertada por el bulto que se tocó justo donde el perro la señalaba y efectivamente era un cáncer que la extirparon y ahora la mujer está bien gracias a su perro Collie. Vamos a hablar precisamente de medicina. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje diferente, un viaje con un toque añejo, se lo aseguro, y con imágenes que lo cuentan todo. Es una especie de peregrinar en busca de algunos elementos para que sepamos hasta qué punto hemos evolucionado y sobre todo para sobrecogernos. Pero hay un trasfondo de aprendizaje, lo van a ver. Encendamos nuestro proyector. Les invito a una experiencia visual y sensorial. Acompáñennos porque creo que va a ser sumamente interesante. La luz del proyector tenue es como un anzuelo, nos trae imágenes del pasado, de otro tiempo. Pero un tiempo que nos habla. El doctor Cabrera y yo estamos aquí casi bisbiseando entre nosotros, susurrando, diciendo qué fuerza, Iker, me dice, tienen las imágenes antiguas. Y más si son del mundo de la medicina. Tienen una potencia que ya parece que no tiene lo moderno. Estamos acostumbrados al mundo de lo digital. Cuando lleguen estas estampas en blanco y negro nos sobrecogemos, porque además traen un mensaje. Ustedes saben que el doctor Cabrera está comprometido para enseñarnos cosas de la historia de la medicina, de la historia del ser humano, de la historia de la ciencia, pero que nos van a dejar con esa sensación. Son cosas de hace no tanto tiempo. Y sin embargo parece que ha pasado un mundo. Doctor Cabrera, feliz año, bienvenido. Hola, Iker. Como siempre, Encantado. Es un honor tenerte aquí. Buenas noches, el honor es mío y tienes toda la razón. Estamos viendo desde el pasado cosas que no están tan lejos. La imagen de este niño, que es la imagen de un niño feliz. Se le ve con una cara de buena expresión. Seguramente es un niño rico porque solo los que tenían dinero eran capaces de tener ese corsé impresionante que le cogía esas dos piernas probablemente poliomielíticas, con varillas de hierro recubiertas de cuero para que el hierro no rozara la piel, y que sujetaba al cuerpo, al tronco, un peto cruzado, como están viendo los espectadores, y el niño está como orgulloso. Fíjate que se apoya, su mano izquierda la apoya en el propio corsé, como orgulloso de sentirse especial. Pero esto está a 100 años vista, Iker. ¿Cómo lee el doctor Cabrera las fotografías? Él ha 100 años. removido, ¿no?, el baúl de los recuerdos. Él extrae historias de la antigua medicina, de lo que él ha vivido, él y su estirpe familiar, ¿no? Y entonces
es capaz de contarnos una historia que va más allá. Yo, doctor, estoy viendo ahí lo que hablan de los exoesqueletos, Sí, correcto. la robotización incluso a nivel de ejército y demás, y estamos viendo hace no tanto tiempo, pero hace casi un siglo, esa imagen al niño le permitía vivir el milagro de la ciencia, ¿eh? Es que este niño, si no tuviera ese armazón, que es el exoesqueleto de los insectos, el insecto tiene el esqueleto por fuera, nosotros lo tenemos por dentro, le permite estar de pie y por eso está tan orgulloso, igual que sus padres que estaban al otro lado de la cámara viéndole, orgullosos de verle por lo menos de pie, porque vivir de pie es más digno que vivir postrado. Mira, esto está muy claro, y yo se lo digo clarísimamente también. Es un viaje a la medicina increíble, que pasa sus diapositivas. Fíjate. Y que nos muestra imágenes que, bueno, hace un tiempo, y vemos también casi objetos que nos recuerdan a lo que comentábamos hace poco de Leonardo da Vinci, artilugios extraños, ¿que eran para qué, doctor? Pues este artilugio concretamente era en un caso de una niña con una gravísima malformación de la columna vertebral y estaban haciendo una tracción del cuello. La tracción es que alargas, ¿para qué? Para que la columna, que ahí tendría probablemente una escoliosis, es decir, una S, o una cifosis, vete a saber, esta niña puede andar. Puede andar porque os fijáis que ella apoya las manos en ambos posamanos, tiene unas ruedas para seguir guiada, pero le están tirando del cuello con unas poleas desde arriba. Esto es un artilugio maravilloso. Estas tracciones se hacen hoy en los talleres de fisioterapia para problemas cervicales. El principio sigue siendo el mismo. El mismo. No ha cambiado nada la mecánica. Lo que pasa que también vemos aquí, nos da la impresión, doctor, yo lo pregunto como ignorante, que de nuevo es también objetos al alcance de la alta sociedad. Correcto. Y tenía que ser impresionante ver esto en aquel momento, ¿no? Esto ver a cualquier niño, bueno, un niño pobre con este mismo problema se daba por muerto en apenas 2 años. Esta niña de buena posición social, en la que los padres tenían dinero, accedían a los ortopedas de entonces, que eran gente muy especializada, con mecánicos de última generación, y claro, esto por la calle tenía que ser de una impresión, por una calle de Londres en el 1920, o por una calle de Madrid, porque en España también había gente con dinero. Esa tracción continua es maravilloso, porque fíjate que incluso le tienen 2 aros, de uno a cada brazo, ¿sí?, para que sea tracción desde axilas y desde la propia cabeza. Leer Fantástico. documentos antiguos. Había hasta, en el mundo de las prótesis, en el mundo de este ingenio, o estos ingenios modernos que llegaban, había también cuestiones de vergüenza, que esto nos sorprende mucho, doctor. Sí, en aquellos tiempos imaginaros que el que te faltara un miembro era que no estabas completo. Y si no estabas completo no eras persona, lo cual es absurdo, porque la persona no está en una pierna, está en el cerebro, como todo el mundo sabe. Esta buena mujer, también de alta sociedad probablemente, tuvo que ponerse una pierna porque tuviera una amputación traumática o por lo que sea, y claro, tenía una gran vergüenza para que nadie supiera que era ella, porque esta mujer se pone luego la falda y nadie sabe si tiene o no tiene O pierna. sea, que en eso la evolución, digamos, de la dignidad de las personas que tienen prótesis ha sido maravillosa en 100 años, ¿no? En aquella época esto era terrible, terrible enfrentarse a la ausencia de un miembro. Fíjate qué miembros, estos son miembros muy toscos, las prótesis tienen cientos de años. Exacto, ¿cuándo? O sea, es algo que viene desde muy atrás Muy en la antiguo. historia. Bueno, los niños recordarán a los famosos piratas patapalo, que tenían una pata de palo en vez de pie porque les faltaba la pierna. Eso tiene cientos de años. Es fácil que los egipcios ya usaran prótesis porque los egipcios amputaban y sabían amputar. La amputación Iker ha salvado millones de vidas. Millones. O sea, que nos vamos al tiempo de los faraones, Claro, para conocer claro. las primeras prótesis. Hay prótesis que están guardadas en el Museo Egipcio, que está en el Cairo, no son como esta es más sofisticada, esta tendrá 150 años, que veis que está articulada, es decir, a esta persona le faltaba la pantorrilla y el pie, y con esos 2 vástagos de metal, que están así caídos hacia un lado, se ataba con unas poleas al muslo. Como digo muchas veces, de verdad, las lecciones del doctor Cabrera podían proyectarse, que lo hacen ya, doctor, yo lo sé, en muchos colegios. ¿Esto? Imágenes de una mano que parece esqueletizada y que también es una prótesis, una mano biónica de aquel tiempo, ¿no? Bueno, esto es una mano maravillosa para aquella época. El ebanista que hizo esto, junto con el mecánico que articulaba los dedos, conocía la anatomía perfectamente. Y os diré algo importante. Esta mano no era útil, es decir, con ella no puedes hacer nada. Pero sí hay algo que se puede hacer, y es que tu cerebro, cuando te cortan una mano, se queda con la mano en el cerebro. Por lo tanto, el cerebro necesita ver una mano. Por lo tanto, no solamente es que estéticamente tienes mano, sino que tu cerebro ve que hay algo que continúa. Famoso Porque si miembro no ocurre fantasma, el miembro fantasma, que llega a ser, y tú como psiquiatra y forense lo sabes muy bien, bastante inquietante para muchas personas, que siguen sintiendo un miembro que ya no está. No solamente eso, una persona que no tiene mano le puede picar el dedo índice. ¿Por qué? Porque ese dedo está en la corteza cerebral. Y por eso estas manos. Impresionante. Hemos visto noticias también del milagro de la ciencia que continúa, ¿no? De personas sin manos con unas
casi tenazas en un principio y luego se van convirtiendo en elementos prácticamente de ciencia ficción. Bueno, pues el inicio de todo esto podría estar en estos nudillos de madera que estamos contemplando. Esto me ha impresionado, doctor, esto va a impresionar, porque la cirugía plástica y estética se ha convertido en una de las más bollantes y casi tomado, diría yo, con un poco de frivolidad, o bueno, y cuando vamos a 70, 80 años antes, ostras, esto es impresionante, de verdad. Fíjate que estamos viendo aquí, que esto es una imagen fantástica, ojos de cristal. Claro, no tener un ojo porque se te ha nucleado y ponerte un ojo de cristal cambiaba la cara del sujeto. Pero trozos de rostro. Sí. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, una quemadura grave que el cirujano en el siglo, a finales del XIX o principios del XX, tenía que estirparte una oreja o parte de la nariz, y entonces esto es el famoso fantasma de la ópera. Todo el mundo ha visto el fantasma de la ópera, una figura desfigurada por el fuego que tenía que cubrirse la cara como se la cubría el rey de Jerusalén. Es decir, todo esto son prótesis que se utilizaban para no repeler al otro. Incluso gafa con el ojo incorporado. Claro, las gafas son muy antiguas, ya sabéis que Bell tenía gafas, es decir, que las gafas ya son un elemento muy antiguo, pero incorporan el ojo a la gafa, incluso a la gafa. Fíjate a la derecha, la primera que ves, la gafa y un trozo de cara pegado a esa gafa. Impresionante. Es impresionante. El baúl de los recuerdos, el viaje en la historia del doctor Cabrera. ¿Por qué esto de repente? Pues, claro. ¿Malformaciones? Claro, ¿por qué? Primero porque había muchas malformaciones por falta de vitaminas, etcétera, etcétera, y por mala nutrición. Y después porque muchos de los corsés que se empleaban entonces para poner recta una columna, conseguían poner recta la columna, pero a costa de estrechar el tórax. Es decir, porque para que tú pudieras estar sujeto, tenías que tener un corsé que te aplastaba el tórax. Entonces, al final conseguías la columna recta, pero el tórax longitudinal, con lo cual la capacidad respiratoria bajaba. Por eso hemos puesto aquí esta parrilla costal deformada, eso sí, con la columna bien recta. Y esto ya es otro mundo. Esto ya es... La gente se quedará pasmada, dirá, en principio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esta es una mujer de parto. Hecha con trapo, hecha con material, con madera, con los materiales de hace 100 años. De nuevo, hablamos de no hace tanto tiempo. Esto tendrá 120 años. ¿Y qué sentido tiene? Eso tiene un sentido muy claro. En las épocas antiguas no se podía tocar a la mujer, porque era impuro, porque la mujer, el pudor, la religión... Entonces los médicos tenían que aprender, y las comadronas, a cómo se daba luz en maniquís como este. Y de hecho, cuando llegaba la mujer a dar a luz, de esto hace 130 años a lo mejor, la mujer daba luz por debajo de una sábana y el médico o la matrona tenían que palpar, pero sin ver a la mujer, lo cual era una cosa... alucinante. O sea, y este es un ejemplo típico, esto es fantástico, esto es de museo, lógicamente. Bueno, aquí estamos ya, aquí hemos visto una cosa, la gente dirá, coño, dos niños que parecen marcianos y tal. Pues no, estos niños son de la época, años 30 probablemente, en la cual se creía que las radiaciones ultravioletas eran súper beneficiosas, como ahora que la gente quiere poner morena antes de irse a la playa, etc. Los niños que no tenían vitamina D, que no tomaban el sol, tenían raquitismo. Y entonces se vio que con luz y con ultravioletas los niños ganaban en peso, ganaban en fuerza en los huesos. Y se les ponían estas gafas, esto es una especie de hospital guardería, y ahí a los niños se les chorreaba, por así decirlo, con ultravioletas. Luego de aquí vienen cánceres de piel. O sea, esto hoy es impensable. Pero esto es hace no tanto tiempo. No Una tanto vez tiempo, más, doctor, no. cosas... El camino de la ciencia también, de prueba y error, pero... Y en esta foto también hay otra cosa que no te he dicho, y es que algunos niños que nacían con un problema de hígado, tenían un exceso de bilirrubina en la sangre, y con la luz rompíamos la bilirrubina y se eliminaba. O sea, que esto tiene muchas posibilidades. Habría que ver de qué hospital es la foto y qué niños son los que están ahí. Pero que eran prácticas hace 60 años, sí. Y que ahora se han demostrado que eran un poco inconcebibles. Un poquito inconcebibles. Bueno, también aprendemos de lo que es el ser humano. Y hay algunas imágenes cuyo eco nos deja... Pero es que, doctor, tú decías que había casi como pabellones enteros con decenas de cabezas saliendo de estos grandes pulmones artificiales. Sí, señor. Todo el mundo tiene en su cabeza la palabra pulmón de acero. El pulmón de acero es un cilindro donde se mete la persona hasta el cuello y dentro, por presión de aire, positiva y negativa, se permite respirar sin que tú hagas esfuerzo. Es decir, John Weissmuller, el famoso Tarzán, tuvo una poliomielitis. Pasó por un pulmón de acero y luego se recuperó. Entonces estos niños, que no tenían diafragma, que es el músculo con el que respiramos, tenían que estar aquí. Y claro, se utilizaban pulmones colectivos, porque el niño luego había que limpiarle, había que darle de comer, etc. Y estos niños, cuando ya el sistema nervioso maduraba, ya salían de aquí. Estos pulmones de acero no hace tanto, hasta que aparecieron las bombas autónomas. Bueno, había pabellones con 100
pulmones de acero. Eso, ver esas fotos... Yo creo que mucha gente joven está ahora mismo Claro, no lo helada, conoce. con la boca abierta. Esto es, claro. Vivimos en un mundo del futuro y esto es hace nada, ¿eh? Hace nada. Esto es antes de Años ayer en la 40, historia. Años 40. Aquí hay otros artilugios que también con esa imagen de lo industrial un poco nos impresionan. La mezcla de la enfermedad y lo industrial. ¿Pero qué es? Esto es ya dentro de la fisioterapia, es todos aquellos mecanismos físicos con los cuales ayudamos al cuerpo. En este caso serían baños de vapor y de calor encerrados con el sujeto de la cabeza. Aún existe esto ya en plan deportivo, es decir, el sujeto que quiere perder peso, que quiere drenar toxinas por medio del sudor, se puede meter en uno de estos aparatos, ya son más modernos, lógicamente, y aquí lo que se conseguía, aparte de adelgazar, eliminar toxinas, sudar, etcétera, era también una especie de relajación. Es decir, esto es una cosa que lo ves ahora y dices, esto era una tortura. Bueno, no era una tortura, claro. La imagen parece es de tortura. De prisioneros en un lugar, ¿no? No, el sujeto está dentro, está libre, digamos, y hay una puerta, como veis, con una manilla, se abre la puerta y el sujeto sale. Impresionante. Impresionante. Y esto es la enfermedad mental. Es decir, la enfermedad mental, cuando no había fármacos y cuando no había nada, la agitación, el sujeto agitado, que tenía una gran epilepsia, una gran psicosis, etcétera, habían métodos como, por ejemplo, los baños de agua helada, había métodos como las sillas giratorias, que dicen, no, qué cosa más... Y había un método que era, con toallas mojadas, envolver a la persona completamente en toallas mojadas y tenerla así horas. Eso parece de repente el hallazgo de una serie de momias en Egipto. No, son personas que están vivas, totalmente empapadas y enrolladas. Es que no había otra cosa. Esto en España podía ocurrir hace 50 años, perfectamente. Pero vamos, pon 60. Pon 60. Y vamos, los grandes psiquiátricos, los manicomios de antaño, tenían que usar esto. No había otra posibilidad. El ojo hacia el pasado del doctor Cabrera nos ha traído imágenes impresionantes para la reflexión, para hacia dónde vamos, para el milagro de nuestra evolución y también para el sobrecogimiento de por todo lo que ha pasado a la especie y también por cosas, por tanto, tengamos la lección aprendida, ¿no? Igual hay cosas ahora que en el futuro consideramos aberrantes y ahora nos parecen sacrosantas, ¿no? Sí. Pero esta última imagen que has elegido... Esto es el colofón. La gente no entenderá lo que es esto. Esto es un cirujano operándose a sí mismo. Esto es brutal. Cuando este era un cirujano que estaba en una expedición donde no había otro médico que lo operara y tiene una apendicitis. Entonces, con una apendicitis o te operas o te mueres. Y él lo sabía. ¿Cómo podía operarse un cirujano a sí mismo sin estar anestesiado? Sedándose. Entre la sedación y la anestesia hay una diferencia. En la sedación tú no tienes dolor, pero tienes la motricidad. Entonces, este hombre, fíjate que tenía que estar viendo su abdomen y quitándose el apéndice, porque hay que abrir el abdomen y quitar el apéndice. O sea, esto es una foto que solo la foto ya lo dice todo. Bueno, hemos traído un puñado de fotos que lo dicen todo, que marcan profundamente, que nos traen su mensaje. El doctor Cabrera es un poco emisario, y es un hombre de ciencia, es un hombre, ustedes lo saben, de investigación, entusiasta, pero que nos permite hacer estos viajes. A veces son trajes del pasado, a veces son venenos, a veces son fotografías inolvidables. Yo lo que espero es que sigamos disfrutando de sus lecciones, porque creo que es un lujo aprender cosas, impresionarse con algunas cosas, ciertamente, porque esto es la televisión y nos impacta, pero también luego poder investigar. Este es el pasado, hace muy poquito tiempo reciente, de la historia de la increíble medicina y su evolución. Que haya muchas más lecciones, doctor, como siempre. Tenemos un año por delante. Claro que sí, Vale. claro que sí. El 2015 muchas cosas, doctor. Mucho aprendizaje y de verdad, es verdad que hay que decirlo, ¿no? Nos impacta. Pero ahí están las imágenes reales absolutamente. Alguien puede pensar incluso hoy en día, ¿verdad?, en documentos falseados o en que todo se deforma, pero no. La crudeza de algunas imágenes trae también una enseñanza. Vamos ahora con otra historia, bien diferente. La hemos recreado y sinceramente creo que el testimonio va a superar incluso la fuerza de cualquier escenificación. Pero el caso es tan impresionante. Hablamos de un artefacto gigantesco, de una nave gigantesca, del año 78, de un cuartel de la Guardia Civil, Marquina. Un caso absolutamente espectacular, a nivel de expediente X que no se ha conocido hasta esta misma noche. Los 3 testigos, armados, han guardado silencio hasta ahora. Va a ser de verdad impactante. ¿Por qué? Por la época también donde todo esto ocurrió. Lo hablaba con el doctor Cabrera antes. Años 70, País Vasco, Guardia Civil. Imagínense la tensión y todo lo que se estaba viviendo. Y de pronto, la gran sorpresa, lo que nunca pudieron olvidar, un secreto guardado durante 35 años que ahora se desvela.
Una simple ojeada sobre la hemeroteca de final de los 70, en el norte de España, arroja una conclusión evidente, ¿no?, para cualquiera que tenga ojos, y es la cantidad de ocasiones en las que el término ovni se cuela, ¿no?, en la prensa. Por ejemplo, gigantesco ovni sobre el páramo de Masa, uno de los casos clásicos que recogía JJ Benítez, los ovnis de Gallarta, que dejaron, un caso muy complejo, dejaron un sinfín de huellas sobre esta zona minera vizcaína, y ahondando en Vizcaya, cientos de testigos, decía la Gaceta del Norte, un gran disco observado desde Algorta, Muelle, Reluce, Playa de Areaga, descenso de un objeto no identificado en la zona de Baracaldo, se aproximó un ovni en las inmediaciones de Hermua, y en fin, uno va repasando casos y se da cuenta de dos cosas muy interesantes. Ustedes saben que yo soy un apasionado de este asunto, que es el que me dio a conocer el mundo del misterio. Ya no hablamos de luces difusas, ya no hablamos de cosas vistas y no vistas, ya no hablamos de elementos más o menos etéreos, hablamos de auténticas aeronaves, de gigantescas naves, artefactos, sea lo que sean, y que sorprendieron a aquella gente, y en ocasiones gente que imagínense, bajo qué nivel de presión y de exigencia se encontraban. Por ejemplo, piensen en Marquina, en pleno corazón del País Vasco, año 78, y piensen en un cuartel de la Guardia Civil. Y piensen en un miembro de la Guardia Civil con 30 años de experiencia que nos visita hoy, que vive la experiencia más alucinante de su vida, porque precisamente lo que se apareció no era nada sutil, era todo una aeronave gigantesca. Y ese caso además era absolutamente desconocido. Quiero mandar fortísimo abrazo a mi querido compañero Alberto Cerezuela, que por cierto acaba de sacar su libro de Almería, Secretos y Misterios, con enorme éxito y enorme empeño y entusiasmo. Es un ejemplo de entusiasmo el bueno de Alberto. Y gracias a Alberto tenemos hoy aquí a Juan Mesa, que es miembro de la Guardia Civil, que en el año 78 se encontró con un caso de esos que me produce un particular orgullo comentar, porque no se conocía fuera de los ámbitos del testimonio personal. Juan, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Vaya tiempos, de todas formas, ¿eh? Sí. Vaya tiempos y lo que tuvisteis que ver y vivir, al margen del ovni me refiero. Como no tenemos bastante, pues se nos presentaba más añadido, digamos. La muerte, la tensión, la incomprensión, hay que decirlo. Tú viviste directamente esos años de plomo de los que tanto se habla ahora, pero había que vivirlos a todo lo pasado, ¿no?, en aquel momento. Sí, había que estar allí y vivirlo, porque... Compañeros muertos. Sí, casi a diario. Casi a diario, apenas dábamos abasto, asistía a los entierros. Era un día sí, otro no, muerte continua. Estamos en Marquina, estamos en el año 78. Cuéntanos, Juan, viajamos contigo en el espacio y el tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hora es? Vamos a ponernos en situación. Sí, pues estamos prestando servicio de protección de cuartel, que de día es lo que suple el guardia de puertas. Sobre las 2 aproximadamente, es muy difícil precisar la hora porque empezaron todos los perros a ladrar. Todos los perros de la población comienzan a ladrar. Empezaban, y claro, intensificaban los ladridos, los aullidos, casi ya aullaban. Entonces nos abrimos un poco por si pasaba algún comando y tiroteaba o algo. Tú ya pensando siempre en la clave, evidentemente, Sí, del terrorismo. en el terrorismo, por supuesto. Entonces montamos la palanca atrás y estamos preparados. De pronto vemos que por encima del tejado de la iglesia que hay enfrente del cuartel viene como una masa grande así como de hierro enorme hacia nosotros y se nos para justo encima nuestra. Una parte de la nave caía por encima la tapaba el tejado del cuartel. Y de pronto siendo una luz blanca, la luz arriba era roja, como una nebulosa, pero a nosotros nos enfocaba una luz blanca. Y nos metía así, estamos los tres dentro del aro de la luz. ¿Sois 3 testigos los que estáis viendo al mismo tiempo? 2 compañeros y yo, sí. Entonces, claro, cuando lo veo venir digo, Dios santo, ¿esto qué es? Le doy a la palanca del cierre, cojo la empuñadura del SESME, le doy a la palanca y lo enfoco para arriba. ¿Tú seguías pensando todavía en algún tipo de atentado en ese momento? Sí, posiblemente sí. Era defender el cuartel, era nuestro objetivo, era defender lo que los compañeros y los críos, mujeres, familias que había viviendo allí.
Entonces, yo tiro a ráfagas, entonces claro, cuando le di al cierre para adelante, hizo plom, se encastró el primer cartucho en la recámara, el compañero dice, espérame, esa no dispares, no dispares. Pero claro, yo apuntando. Luego veíamos dentro del círculo rojo unas proyecciones en negro. Allí había alguien que se movía, por lo menos... Pero Juan, me estoy quedando... Sí. ¿A qué distancia tenéis eso encima de vuestras cabezas? Pues el cuartel tiene 3 cuerpos, o sea, la planta baja, que es donde estamos nosotros, con los chalecos antibalas preparados. Luego tiene un primer piso y otro piso más, o sea, 2 alzadas, la planta baja ¿Y y 2 aquello ha alzadas. llegado en pleno silencio o hizo algún tipo de ruido? No hacía ruido. ¿Escucháis los perros y el aullar de los perros del Sí, pueblo? porque a lo mejor nos estaban vigilando, porque aquello... Pensábamos que nos podrían haber estado vigilando anteriormente. Y de repente llega ese sector que podríamos Sí, la medirlo. vemos asomar, que viene, ¿Cómo era de grande ese aparato? ¿Cómo este Pues aparato? no mucho más grande. ¿Más grande que este como platón? unos, calculé, es muy difícil así precisar, pero como unos 50 metros de diámetro. Y luego un disco rojo en el centro, como unos 10 metros. Y se veía que arriba había algo o alguien, porque se proyectaba la sombra sobre el rojo, unas sombras largas, negras. Como si caminase alguien dentro de ese aparato. Se movía. Entonces luego convergieron los 3 en el centro, las 3 sombras en el centro, y en una mancha negra. Entonces era cuando pensé yo que estaban decidiendo sobre nosotros. ¿Qué hacéis en ese momento? ¿Qué recuerdas? ¿Qué está pasando por vuestra mente? Pues en ese momento, pues que no tendríamos nada que hacer, porque si nosotros, como había llegado aquel aparato allí, la tecnología que aquello tenía, si hubiéramos intentado algo nos hubieran fulminado. ¿Qué pensabais en ese momento los tres? ¿Qué podía ser eso? Que sea lo que Dios quiera, que no podíamos pensar otra cosa, teníamos un estado de tensión, porque claro, es que no sabíamos qué era. Has hecho incluso unos dibujos, Sí. Juan, te lo agradezco muchísimo para que veamos lo gráfico de esto. No pinto- Muestra alguno, ¿no? No pinto muy bien. Tienen toda la fuerza que tienen Esto que es lo tener. que vimos venir desde el tejado, por el tejado de la iglesia. La persona que conozca la zona aquella de Marquina, el cuartel está a la entrada del pueblo, enfrente de una iglesia. Algo perfectamente estructurado, no es Sí, sí. vapor, no, es sombra, es aparato. Y la velocidad que se movía, venían lanzadas y luego pum, se para al instante encima de nosotros. Y entonces veis lo que es la parte de abajo. Y toda la claro, parte entonces de abajo. nosotros quedamos en la parte de abajo, que es la que nos ilumina, se enciende la luz y nos ilumina a nosotros. Nosotros quedamos, pues digamos, veamos esto aparte. Una parte pasaba por encima del cuartel y nosotros nos tenían los 3 iluminados así, prácticamente. Estáis bañados por la luz que bajaba de Sí, aquello. sí, todo el tiempo. Era una luz blanquecina. me decías. La luz blanquecina, pero arriba era roja. Aquello se movió, hizo algún tipo de... ¿Qué ocurrió después? Bueno, cuando ya... ¿Cuánto tiempo pasa, Juan, en ese momento? Yo calculé, calcula Ya. o después, en ese momento no calcula, el tiempo se hace eterno. Entonces, cuando de buena apagó la luz y hace... pero una nada. velocidad, algo visto y no visto. Salimos corriendo para la parte de atrás del cuartel para ver qué dirección tomaba y vemos 2 lunas, no lo comunicamos. ¿No llegasteis a contarlo nunca? No. Hicimos entre nosotros, porque uno sí quería contar a los comandantes de puesto, pero si ahora vamos a ir los 3 y lo contamos, igual nos echan del cuerpo a los 3. Jolín, esto sí que es tremendo, Juan, porque personas que os jugabais la vida, que veíais a compañeros No nos hubiesen morir, creído. y sin embargo el temor pudo ahí con la historia, lo cuentas, han pasado pues prácticamente 36 años, ¿no? Sí. De esa experiencia. Sin embargo, siempre has tenido claro que eso es una verdad, que no fue Sí. ningún tipo de alucinación, que no fue ningún tipo de... Real como la vida misma, porque aunque intento olvidar, puedo olvidar a lo mejor la fecha exacta, pero los detalles precisos, zarcos de la memoria a largo plazo, y hay cosas que es imposible olvidar, imposible. Como yo estoy seguro que nosotros no vamos a olvidar, aquí nuestros compañeros hacían también una representación, Juan, que bueno, es un dibujo que han hecho sobre cómo pudo ocurrir o cómo pudo ser, Sí, pero un aproximación poquito más artística. plano de abajo. Ajá. Y la luz del centro roja. Nosotros no vamos a olvidar esta historia, Juan, de un grupo de guardias civiles en la puerta de un cuartel. Es que no es sitio para bromas, y en esa época, ¿no? Y que de repente se ven bañados por una luz con 3 seres o 3 sombras
sobre una nave gigantesca que luego se aleja sin dejar ni rastro. Es el ejemplo absolutamente arquetípico de la fuerza del fenómeno ovni. En pleno casco urbano, no ocurre en una carretera solitaria, ni aquello estuvo flotando sobre Marquina en aquella noche de 1978. Seguramente tendrá que haber Más gente, ¿no? Allí seguramente habrá más personas que la hayan visto, que lo tuvieron que ver. Pues yo, Juan, solo te puedo decir que te agradecemos muchísimo la valentía, porque no solo hay que ser valiente para lo que ha sido tu oficio 30 años, sino para contarlo con esta rotundidad, esta fuerza, esta claridad. Yo creo que se ve enseguida, como tú bien decías, la gente de corazón y honesta, y que tú tuviste esa prueba que tanta gente busca, ¿no? De decir, aquello era evidente, aquello no daba lugar a la imaginación, aquello estaba ahí y por algún motivo sorprendió a un grupo de guardias en el año 78 en Marquina. Me parece un caso absolutamente alucinante, Juan. Te lo agradezco como quien lega un tesoro y así es conocido por parte del público. Y vamos a hacer una cosa incluso. Si alguien recuerda algo, si alguien en Marquina recuerda algo, si alguien puede aportarnos alguna pista, te aseguro que nos pondremos en contacto contigo, porque sería muy bonito saber si los dueños de aquellos perros que ladraban en la noche, si las personas de las huertas colindantes, si alguien después de tanto tiempo recuerda aquella increíble y gigantesca nave. Te agradezco muchísimo, Juan, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias por tu visita y gracias por esta rotundidad. Una vez más, cuando se conocen personas como tú, Juan, la fe en el fenómeno crece y tiene que crecer en el público, porque sabemos que esto ocurrió así. Ahora, ¿qué es? ¿Y qué pretendían? Es igual, no lo sabemos nunca, ¿no? Gracias por tu visita, Juan, de verdad. Gracias. Vaya caso, vaya historia, vaya condimentos además especiales de una tensión. Ustedes han ido a hablar porque ahora además hay documentales y libros de esos años de plomo, ¿no? Donde la gente de la Guardia Civil y la población vivió un auténtico infierno, y a veces también el infierno de la incomprensión. Pues en mitad de todo ese ambiente, en un lugar evidentemente punto rojo de acontecimientos, esperando casi un atentado, se encontraron con esta sorpresa. Y es que el misterio, uno sí que nunca sabe dónde puede aparecer. Nosotros continuamos en Cuarto Milenio, con muchos más contenidos. ¿Quiénes eran las figuras que vigilaban a los guardias civiles de Marquina? Como han visto y han sentido en el testimonio, sin duda eran una realidad tangible. No se trata de sueños, alucinaciones, visiones, porque a veces estos casos, y ustedes lo saben ya bien, parece que son una especie de ruptura en la lógica, en el espacio-tiempo. Parece que el testigo entra en una burbuja, una especie de estadio diferente de las cosas, y todo es como una alucinación muy real. Pero sin embargo, y esto es lo inquietante y lo sorprendente y lo desconcertante de este mundo, hay otros sucesos donde lo que se ve, lo que aparece, es muy corpóreo, muy material, muy con volumen. El ejemplo es este caso. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque sin duda es el suceso que a mí en la niñez más me marcó. Como pasa muchas veces y he comentado, lo leí demasiado pronto. Yo tenía una vez más la misma edad del testigo, del protagonista. Era un libro que está aquí precisamente y que recogía informes de la Gendarmería francesa. Tenía esa pátina de lo oficial y eso impresionaba. Había fotografías, había documentos. En Francia se toman esto muy en serio y durante los 70 la policía recogía informes tan extraños como el que les voy a contar. Nos marchamos a una noche, más bien tarde-noche, de enero, en la población de Domene, en el departamento de Isère, cerca de Grenoble. Hay unas campas antes de la población, conocidas desde tiempo inmemorial como los Muertos. Parece casi un nombre profético para lo que iba a suceder. Era un grupo de muchachos que pasaban las jornadas festivas tranquilamente, había una fina capa de nieve y hacía mucho frío. Y de pronto el zumbido, lo saben ya, ¿verdad? Porque muchas de estas historias parece que tienen un guión común. Una especie de zumbante panal de abejas que rompe el aire y que es penetrante, casi hace daño a los oídos. Y de pronto Jean-Claude, que quizá fue el más rezagado. Jean-Claude Silvente, 10 años, natural de Domene, vivía curiosamente cerca de la comisaría de policía. En aquel momento se vio solo. El resto de amigos había salido corriendo, porque detrás del zumbido venía un aparato, un artilugio, un artefacto extraño, con forma que describieron todos como cónica. Pero solo él se quedó, y no por valentía, sino porque sintió, o eso dijo a las autoridades, como un anzuelo, como algo que le enganchaba ahí,
como algo subyugante, hipnótico, que le mantenía en el sitio en mitad del frío, helado, pero más bien por la excitación mezclada con el miedo. Lo que describe Jean-Claude es increíble, ya lo sé, pero ahí quedó como un ejemplo de estas visitas inquietantes y sinceramente inexplicables. De aquel artilugio físico salieron una especie de patas, de protuberancias, tocaron el suelo. En el descampado de los muertos, un cono pulido había hecho acto de presencia. Y a unos 15 metros, ese niño con bufanda, solo, observando, no se puede mover. Lo que él describe es una portezuela que se abre y una especie de gran fulgor, de luz, enmarcada en esa luz una figura. Una figura que parece la de un hombre de largos cabellos, porque nota, recortándose en esa especie de luminiscencia, esos cabellos como ondeando. Le parece una mujer en un principio. Aquel individuo alto, fornido, de unos 2 metros, tiene los brazos extendidos, en un ademán universal. No hace falta lenguaje para entender que 2 brazos extendidos e ir a por alguien es algo amenazante. Eso siente Jean-Claude, que llega a describir un rostro sin rostro. Llega a describir una cabeza que tiene protuberancias, que tiene una forma que le hace recordar una cara, pero no hay ojos, ni hay nariz, ni hay boca. Y eso ya le impresiona muchísimo. El individuo va bajando esa especie de escalinata o pequeño pasillo que conduce al suelo, que se ha extendido repentinamente y ya está en el terreno y va por él. Jean-Claude sale como alma que lleva el diablo. Lo último que ve es, en la palma de las manos, como si fuera un detalle inquietante, una especie de círculo, que él dice que es como un círculo verdoso. No hay sonido. Ese individuo no deja ningún tipo de elemento sonoro al pisar la hierba de los muertos. Sale corriendo rápidamente el muchacho y llegará a su casa presa del pánico. La familia le cree, no saben qué pensar, es un niño de 10 años, qué imaginación es esta. Lo que no sabían es que en los últimos 3 días diferentes pobladores de Domene y Grenoble habían observado cosas muy parecidas, no a este nivel, pero sí en los cielos. Al día siguiente, la madre de Jean-Claude le obliga prácticamente a ir a la lechería cercana a coger una jícara del blanco elemento para el desayuno. Cuando Jean-Claude está a medio camino, vuelve a pasar por el descampado de los muertos. Han pasado 24 horas. Y él, bien sea la sugestión, el pánico, la fuerza que tuvo la aparición, él asegura, y lo dijo ante la policía, preso absolutamente del terror, que en el mismo lugar, junto a un árbol, pero ya sin la figura cónica, sin el aparato, aparecía de nuevo la misma silueta. El mismo ser, el extraño visitante digno de pesadilla de Domene, que en cuanto le ve, surge de entre ese arbolado y se dirige de nuevo hacia el muchacho. Jean-Claude tira la jícara con leche, la vieja lata de leche, sale corriendo, preso del pánico, cae varias veces, no logra ver cómo ese ser se difumina, se esconde, desaparece, y esta vez directamente su madre lo ve tan mal que junto a su hermana van a la gendarmería. Los policías llegan al lugar, hacen fotografías del terreno, indagan e incluso hacen algo muy propio casi de la ciencia ficción, pero real, y muestra del interés que se tomaban las autoridades en aquel momento este tipo de incidentes. Llevan unos primitivos detectores Geiger para ver si hay radioactividad. No encuentran nada. Eso sí, diferentes vecinos de Domene, cerca de los muertos, lo que ven es una especie de esfera, una especie de globo luminoso rojizo, lo denuncian también, que como un cohete se eleva alejándose, como si fuese también un cometa que deja su carga de pesadilla en aquel territorio. Durante una semana, diferentes vecinos observaron otras anomalías, pero solo Jean-Claude sabe el secreto de esta figura. Solo él recuerda las pesadillas, los delirios, el miedo, el profundísimo terror a esa figura de ¿qué quería? ¿Secuestrarle? ¿Llevarle a algún lugar? ¿Era un perturbado? ¿Era una comunicación, digamos, humana totalmente? ¿Era una serie de confusiones que el niño malinterpretó? Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que hubo 10 testigos de diferentes fenómenos aéreos anómalos y después este muchacho, que como otras veces, durante años, mantuvo en sueños terribles la presencia de esta figura que quizá quería hacer algo con él y no lo logró. Otro misterio es por qué algo supuestamente tan futurista, venido de las estrellas, si es que es así, no logra su cometido y simplemente asusta a un niño y le deja con ese susto y ese miedo de por vida. Una vez más, la absoluta ilógica de los visitantes, que aquí se encarnan gracias a Juan Villa, y en este caso además, se lo aseguro,
a mí me producen un escalofrío que conecta con la niñez. Así debió ser El visitante de Domene, la pesadilla de un niño de 10 años llamado Jean-Claude Silvente. Investigan en Burgos el intento de suicidio de una menor sometida a 13 exorcismos. El arzobispado de Burgos reconoce exorcismos a una menor en Valladolid. El exorcista vallisoletano defiende los rituales porque la menor estaba poseída por el diablo. Les estoy leyendo simplemente titulares en el mes de diciembre de un hecho que ha conmocionado primero, evidentemente, a la comunidad de Castilla y León y luego a toda España. Titulaba el Correo de Burgos: trastornos psicológicos, exorcismos y una familia rota. Se ha hablado mucho, se han dado muchas informaciones, algunas contradictorias. De pronto la sombra del exorcista y de la exorcizada volvían. Es como un bucle que nunca se acaba de retirar del todo, ¿no? En pleno siglo XXI, imágenes de otro tiempo, sobre todo por el elemento de que se habla de un intento de suicidio. Vamos a saber más sobre ese caso, vamos a viajar a otro caso que les va a sorprender porque parece un calco anterior y que acabó de forma dramática, y después vamos a irnos al gran debate que está aquí, en un cara a cara con dos grandes especialistas. ¿Esto qué es? ¿Influencia demoníaca o puro problema mental? Esto podría considerarse como malos tratos, el asunto del exorcismo. Ha habido una gran polémica sobre todo esto, ¿no? Bueno, vamos a desarrollarlo y vamos a conocer elementos que estoy seguro que no han contado en ningún otro lugar. Clara Catavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Muy atentos porque luego, después de lo que le va a contar Carmen, tú vas a dar ese nexo de un caso ocurrido en Galicia en concreto y con final aún más dramático que este, y que ahora desempolvamos y que yo creo que nos va a sorprender, ¿de acuerdo? Exorcismo de Burgos. Polémica como ningún otro caso en los últimos tiempos. Debates de todo tipo, televisivos, radiofónicos, periodísticos, personas asegurando que esto es una historia de psiquiatría prácticamente, de una sensación de agobio. Queremos saberlo todo. ¿Cuál es la historia de esta muchacha? Pues todo salta a la luz, como bien decías, en el pasado mes de diciembre, pero las denuncias de una menor y 3 de sus tíos se interponen ante el Servicio de Atención a la Familia en la Policía de Burgos. ¿Por qué? Porque al parecer esta menor había sufrido vejaciones, según sus propias declaraciones, aunque hay que decir que hay secreto de sumario, pero sí que se han filtrado algunas de las cosas por las que la jueza admitió a trámite la denuncia que hacían tanto la niña como los familiares. Al parecer esta menor supuestamente había sufrido vejaciones, maltrato familiar, insultos, y había sido sometida a 13 exorcismos desde abril a junio del año 2014. Ante esos hechos, los familiares de la menor deciden llevarlo ante las fuerzas de seguridad porque cree que se está cometiendo un delito con ella. No por hacerle los exorcismos, sino por el maltrato que estaba viviendo en la propia familia desde hacía años. Esta chica en el año 2011 comienza a sufrir una serie de trastornos alimenticios, anorexia, por lo que está internada en varios hospitales, tanto de Valladolid como de Burgos. Incluso en algún momento, en algunos meses, está ingresada en el departamento de psiquiatría del hospital, que es donde ingresan normalmente a las personas que tienen trastornos alimenticios, como en este caso esta niña que sufría de anorexia y tenía unas reacciones un tanto extrañas con sus padres. La pequeña había sido, pues desde muy niña, muy buena estudiante, siempre había obedecido a sus padres. Sí que es cierto que dicen que vivía en una familia extremadamente religiosa, hasta tal punto que no la dejaban ver más que temática televisiva que tuviera que ver con la religión, canales muy concretos, y también escuchar en la radio canales muy concretos donde están todo el tiempo diciendo oraciones y rezando. Había ido muy pocas veces al cine,
tan solo en 2 ocasiones con unos primos y siempre a ver películas infantiles cuando ya era una adolescente, cosa que no casaba con su edad, y tampoco la dejaban salir ni con sus amigos, ni por supuesto ningún viaje ni ninguna excursión que tuviera que hacer con el colegio. Estaba continuamente rodeada de un ambiente extremadamente religioso, católico, donde se tenía que confesar casi semanalmente, donde tenía que acudir pues a esos retiros espirituales que hacen algunas parroquias, algunas comunidades, y eso al parecer chocaba con lo que quería hacer la chica y también con lo que sus padres pretendían de ella. En un momento dado salta todo cuando esta chica es una adolescente y los padres lo toman como una posesión demoníaca, hasta tal punto que se trasladan a Madrid para hablar con una persona entendida, con un sacerdote. En ese momento la madre, que ha declarado también ante la policía, no ante el juez, dice que no hicieron nada, no realizaron ningún exorcismo, que tan solo estuvieron charlando con la niña, pero sí que es cierto que cuando regresan a Burgos hay un episodio que es el que desencadena que posteriormente la tengan que llevar a un exorcista. Esta chica se lanza desde un 3er piso y sufre graves lesiones. Pretende acabar con su vida. Es en ese momento cuando los padres, aparte de episodios que ha tenido anteriormente, le han avisado del colegio de que su hija parece que se autolesiona, que se hace heridas ella misma y que continuamente está hablando de quitarse la vida. Había tenido varios episodios en los que habían avisado a la familia ante el temor de que pudiera cometer pues, un acto contra su propia persona. Es a raíz de eso cuando deciden ponerse en contacto con un exorcista de Valladolid, exorcista oficial, que además tiene todos los permisos del obispado, se llama Jesús Hernández, y durante varios meses la someten a 13 exorcismos en el convento de San Joaquín y Santa Ana. Se ha comentado también que era llevada a este convento por las fuerzas telúricas que tiene el templo, porque allí era más fácil realizar los exorcismos y que ese supuesto demonio, esa supuesta posesión llegara a buen fin. Y así lo hicieron. 13 exorcismos, todos ellos la niña denunció ante la policía que había sufrido maltrato en esos exorcismos porque alguien se subía encima de ella, una mujer en concreto, con una cruz en la mano, era atada en otras ocasiones. Sí que es cierto que la Iglesia, cuando realiza estos actos, estos exorcismos, el supuesto poseso, el supuesto endemoniado, a veces tiene una fuerza descomunal y tiene que ser sujetado por varias personas para no autoagredirse él mismo ni a los demás, ni a los que están llevando a cabo el exorcismo. Y se cree que en esta ocasión, al parecer, también pudo ser así, que estaban pues un poco sujetando a la niña para que no se hiciera a ella daño ni hiciera daño a los demás. Pero claro, todo esto es secreto de sumario, no se saben las declaraciones que ha dado la chica. Por otra parte, la madre tampoco quiere declarar y dice que lo único que ha hecho ha sido intentar ayudar a su hija, que verdaderamente estaba poseída por un demonio. Se ha filtrado a la prensa que hubo un momento en esa especie de crisis personal, luego analizaremos con un psiquiatra de enorme prestigio, como Enrique González Duro, qué claves puede haber aquí, que se pintaba diferentes palabras malsonantes, insultos en la piel, lanzaba esos mensajes. La escena era muy, sinceramente, de película, ¿no? Como he oído algunas películas muy célebres de niñas que en un ambiente opresivo se rebelan contra él y todo se convierte en una especie de locura, ¿o es que hay algo más? Porque lo sorprendente es ese milagro, ¿no? Porque se habla de milagrosa salvación, sí, en lo que es el salto al vacío de un 3er piso, que
Bueno, lo que no es normal es salvarse, ¿no? Tuvo consecuencias, estuvo varios meses en una silla de ruedas porque se había hecho, ahora no está en una silla de ruedas y no, tal y como se publicó en algunos medios, no se quedó paralítica ni mucho menos, sí que sufrió graves daños en la columna, en uno de los pies, en uno de los brazos, pero luego se recuperó perfectamente. También se ha publicado que antes del intento de suicidio ya le habían hecho los exorcismos y que esos exorcismos habían llevado a que la chica intentara lanzarse por la ventana. No, fue justo después de los exorcismos, con lo cual al parecer esta chica ya venía con unos informes médicos, psiquiátricos importantes detrás, pero sí que es cierto que esos informes los tuvo que ver el exorcista oficial. Los exorcistas hoy en día lo que tienen que hacer es siempre tener los informes médicos antes. Cuando descartan que hay una enfermedad mental, entonces el propio exorcista, que además tiene bastante experiencia, tiene muchos años haciendo exorcismos, es el que decide pues, que ve algún signo de posesión demoníaca en ella. Se supone que es lo que vio este exorcista tan preparado y tan importante, digamos, y con tal currículum, ¿no?, de intervenciones. ¿Qué pudo ver? ¿Qué elemento le pudo llamar la atención para que esto no fuese un simple caso de locura, de anorexia, de problemas psiquiátricos? Los elementos que pudo ver es pues, lo que le habían contado tanto en las catequesis a las que iba la niña, de la que fue expulsada durante unos días de las catequesis porque hablaba continuamente de suicidio, también esas palabras malsonantes que se escribía en los brazos, el autoagredirse ella misma porque algo parecía que quería salir de su cuerpo, y tuvo que ver más síntomas como son una fuerza descomunal. En este caso no se habla en ningún momento de que hablara lenguas muertas, sí que se habla de que los padres decían que parecía otra persona cuando discutía con ellos. Incluso la niña relata en cierta forma, una agresión de su padre hacia ella cuando algunos médicos han dicho que era un ataque de ansiedad y los padres creían que era un ataque demoníaco, con lo cual se tuvieron que vivir algunas escenas bastante fuertes, bastante potentes para que la familia acudiera al exorcista y viera esos síntomas de posesión demoníaca y no hiciera 1 ni 2, sino 13 exorcismos, es que son durante meses. Exorcismos oficiales, entre comillas, en España en el año 2014, y evidentemente la prensa se sorprendía. Luego había diferentes posiciones, como luego veremos en el cara a cara. Pero nosotros hemos tirado de archivo, ¿verdad, Clara? Y hemos encontrado una historia, hay varias, pero hay una particularmente desconocida, curiosa, y que es como un antecedente de todo esto, un ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Y ahora precisamente hemos llegado aquí a la conclusión de que si todo ocurrió en la noche del 24 al 25 de diciembre, es una coincidencia asombrosa, lo van a ver. Vámonos a Galicia, Clara. Contemos al público esta historia. Nos vamos a Galicia, concretamente a La Coruña, y nos vamos a situar en la madrugada del 24 de diciembre al 25, es decir, justo en esa fecha tan señalada de Nochebuena, del año 1972. Muchos años atrás, allí, en la calle División Azul, un edificio de 21 plantas. Esa noche había un vecino de la zona que estaba con su vehículo estacionado allí. Acababa de llegar de cenar con unos familiares cuando de repente vio que se precipitaba algo desde las alturas y caía. Y al acercarse se dio cuenta de que era uno de sus vecinos, un joven que se llamaba Javier Marcial Reino, que tenía únicamente 15 años y que vivía precisamente en el piso 21º, del cual había caído, saltado, no se sabe muy bien qué es lo que había ocurrido. Al acercarse se dio cuenta de que en la mano llevaba apretada una llave que, según el padre de este chico, que se encontraba afuera junto con su mujer, estaban en Canarias resolviendo unos asuntos, y estaba tanto este chico como sus hermanos al cuidado de la abuela materna. El padre dice que esa llave pertenecía a una biblioteca que él tenía, digamos, secreta, en donde él consultaba una serie de libros que a su suegra le parecían subversivos e incluso demoníacos. Esta mujer era muy religiosa y entonces esas lecturas decía que no eran buenas para un chaval de su edad y que eran, pues como decimos, un poco parecer.
No se sabe muy bien qué ocurrió. Aquella noche tanto Javier como sus hermanos se encontraban con gripe, estaban enfermos y entonces ella, que estaba al cuidado, la abuela de los niños, nunca sabremos lo que ocurrió en aquella casa esa noche, pero sí sabemos que el padre acusaba a su suegra de haber aprovechado su ausencia de la casa para intentar realizar un exorcismo ilegal del cual no hay constancia, no hay una autorización oficial para ese exorcismo, que se habría realizado con un sacerdote amigo de la familia, amigo de la abuela, y que habría resultado con unas consecuencias fatales, es decir, habría impresionado mucho al muchacho y el muchacho, no sabe bien si por la fiebre que tenía, por la presión a la que estaba sometido o bien no sabemos exactamente qué. El caso es que nadie sabe si el chaval decidió saltar por la ventana, si se cayó o si intentando huir en un delirio con la fiebre y por esa situación habría optado una salida que en ese momento era en falso, claro. Año 72, La Coruña, desde una planta 21 salta un muchacho, un bulto, que ven los vecinos caer estrepitosamente al suelo. Luego comentaremos algo de ese suelo. Y resulta que las sospechas era de que había un ritual colectivo familiar, un exorcismo, porque ese muchacho sabemos si tenía algún problema. Aparentemente no, yo viajé en su momento a La Coruña para seguir un poco este asunto y hablé con varias personas que lo conocieron, incluyendo al portero del inmueble, y me decían que era un chico completamente normal, que no tenía ningún problema ni nada conocido que pudiera hacer pensar que este chaval tuviera algún problema ni de posesión, entre comillas, ni de nada parecido. Lo cierto es que sí que algo hay que no sabemos muy bien, porque ahí tenemos únicamente la versión del padre, por lo que el padre estaba convencido de que se había realizado un exorcismo ilegal. Tal es el punto que bueno, pues esta situación afectó al matrimonio. El padre decidió separarse, se marchó a Venezuela, estuvo en Venezuela unos años. Él durante mucho tiempo, hasta que falleció, todas las nochebuenas se acercaba a esa calle y con pintura realizaba una cruz blanca sobre un fondo rojo en el lugar exacto donde había impactado el cuerpo de su hijo. Esto es impresionante. Esta escena que acabas de narrar es curioso porque los hechos son incluso previos a la famosa película El Exorcista, que es verdad que genera en España y en todo el mundo una ola impresionante de, por un lado, fascinación y por otro temor a estos temas. Se empieza a hablar en España de exorcismo realmente a raíz de la película del 74, esto es 2 años antes, pero me cuentas que el padre, convencido de que en ese piso 21 ha ocurrido algo que tiene que ver con todo esto, y yo estoy recordando la escena, no la recordaba Clara, de el chaval con la llave en la mano, o sea, esto es... Y va pintando año a año en esa noche sí, de paz y de armonía para muchos. Alguien en La Coruña se dirige todas las noches a repintar esa cruz blanca en el suelo. Sí, y a colocar una serie de panfletos pidiendo justicia por saber qué exactamente ocurrió aquella noche. Es más, después de regresar de Venezuela, él era constructor, un constructor muy conocido en aquella época, y decide comprar un terreno y construir un edificio de 3 plantas al que llama Javimar, en recuerdo de su hijo. Y posteriormente, una vez que ha terminado de construir el edificio, pasa un tiempo y decide venderlo, y lo vende Iker por una cantidad muy simbólica que coincide con la fecha de nacimiento de su hijo, el 22 de febrero de 1957, es decir, lo vendió por lo que eran pesetas de aquella época, 22.021.957 pesetas, con la condición, una cláusula en la que decía que no se podía cambiar el nombre del edificio y debía permanecer con el nombre de Javimar. Esto realmente pues, lo colocó, estos anuncios, en prensa local. Y además, al mismo tiempo, bueno, puso en venta como la condición de este edificio, que se vendiera de esa manera. Hizo una especie de escrito coincidiendo con el 14º aniversario de la muerte de su hijo, en el que decía que en esa calle de División Azul, se le había destruido su familia por culpa de un vil exorcismo.
Es decir, él estaba convencido hasta el punto, hasta los días finales en los que falleció de una enfermedad. Y claro, la cruz se fue desdibujando, ya nadie venía a pintar la cruz y con el tiempo se fue desdibujando y hasta que terminó por desaparecer y dejar perder la huella de aquel caso. Impresionante, Clara, de verdad, me parece una historia de esas que forman parte de los archivos de nuestra compañera, año 72, como muy desconocido, y que si lo analizamos policialmente, a nivel forense, no hubo ninguna aclaración más de qué pasó en ese piso 21 con esa familia. Nunca hubo culpables ni... Quedó como oficialmente un accidente, fue un ¿no? accidente. Un De accidente. hecho, la madre, con quien también pude entrevistarme, pero que declinó comentar nada sobre el asunto, es decir, ella no daba su versión de por qué su marido estaba convencido de eso, ¿no? Ella lo que decía es que todo pudo deberse a un fatal accidente por culpa de que el muchacho hubiera delirado a causa de la fiebre y se hubiera dirigido a tomar aire fresco a la ventana y en un mareo o algo hubiera caído. Eso es un poco lo que ella decía, pero sin entrar en detalles de lo que sería el por qué su marido estaba convencido de eso otro, porque es decir, puede haber un accidente, puede haber una discrepancia, si se cayó, si no estaba esa ventana bien cerrada, o etcétera, pero afirmar que había sido sometido a un exorcismo, probablemente el padre algo debió ver en el comportamiento de su suegra para llegar a esa conclusión, pienso yo. Planta 21, una familia con fiebre, unos padres que no están, un muchacho que salta por la ventana, una cruz pintada la noche de Navidad. Esa llave en la mano. La llave en la mano. Podríamos seguir investigando, desde luego ante un suceso así, nosotros abrimos las líneas de contacto, igual alguien sabe algo más, porque desde luego hay una historia tremenda, muy oscura, hay que decirlo, pero que como vemos, todo lo que ocurre ahora, en el fondo ya ha habido, con sus diferencias, pero ha habido historias parecidas. Es cuestión de mirar el archivo y contemplar casos tan increíbles. Gracias a nuestra compañera Clara Tauces, que lleva toda la vida en esto, y por eso nos trae expedientes tan asombrosos, tan intrigantes. Clara, gracias mil. Nada. Vamos a ir un poco más allá. Yo creo que la polémica suscitada por el caso de Burgos, porque todo esto, que como vemos viene de atrás, vuelve a la actualidad, hay una división total, ¿no?, entre personas, como por ejemplo el periodista José María Zabala, que creen profundamente, y es un periodista de prestigio, que el demonio actúa, que la fuerza negativa es capaz de invadir a una persona. Por otro lado, psiquiatras de enorme prestigio como Enrique González Duro, que siempre ha mantenido que esto es una cuestión de locura, una cuestión de psicosis familiar, una cuestión que tiene que ver incluso con la sexualidad, el no aceptar la sexualidad de un ambiente opresivo. Vamos a debatir un poco cara a cara, porque creo que este suceso que en el fondo nos trae los exorcismos hoy a España, de nuevo, nadie, la pátina de tecnología no elimina esto. De vez en cuando esa sombra vuelve, hay que analizarlo, cara a cara, con dos especialistas. Cara a cara, ustedes lo saben, es un formato en el cual invitamos a dos especialistas con ideas diferentes para que ustedes opinen libremente y nosotros pues extraer una conclusión, si es posible, sobre el caso que acabamos de analizar. Aunque hemos contado dos casos, nos centramos en la pura actualidad, en el suceso de Burgos. Como han visto, los titulares son de todo tipo, división de opiniones, ¿no?, como dirían, y muchas personas que hablan de un hecho puramente mental, puramente de opresión, puramente incluso de malos tratos, y otros que hablan de que cuidado porque hay unas influencias realmente malignas y que la gran ventaja de lo maligno es que ya casi nadie cree en ello y por eso influye en algunas personas y llega a poseer a algunas personas. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver qué opina nuestro amigo José María Zabala, un periodista de investigación de los que quedan. Una obra muy polémica también suya fue Así se vence al demonio. Hablan los poseídos, hablan los exorcistas. Ahora los exorcistas, como han visto, han vuelto a ser portada de toda la prensa. José María, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Es un placer volver a estar aquí contigo, Iker. Si te pregunto a ti tu opinión sobre este caso concreto de Burgos, ¿cuestión mental o algo más?
Bueno, a mí me llama la atención ese comunicado oficial del Arzobispado de Burgos en el que se afirma, yo no sé si es cierto, pero es una versión del Arzobispado, que esa joven había intentado suicidarse con anterioridad a la práctica de los exorcismos y que de hecho había visitado varios centros hospitalarios de Burgos y de Valladolid y que sus padres, pues como no daban resultado la medicación o el tratamiento que ella estuviera siguiendo, bueno, pues habían decidido acudir a un exorcista, ¿no? Es hasta ahí donde yo sé, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque en las crónicas periodistas esa versión del Arzobispado de Burgos se ha obviado, ¿no? Y creo que es importante tener muy claro eso, es decir, que hay un intento de suicidio previo a la visita al exorcista por parte de esta joven acompañada de sus padres. José María, una cosa más. ¿Ha habido casos, esto registrado, donde la influencia en tu opinión real, demoníaca, oscura, maligna, ha obligado o ha empujado al suicidio o al intento de suicidio de algunas personas? Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que aquí es muy importante diferenciar lo que es una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica, de una posesión diabólica. Perfecto, José María. Damos paso a un prestigiosísimo psiquiatra, Enrique González Duro. Uno de sus clásicos es Historia de la locura en España. Porque yo no sé si Enrique piensa que todo esto que hemos visto, su opinión, se enmarca en este ámbito, en el ámbito quizá de los problemas mentales. Enrique, bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión de este suceso concreto? Yo creo que es un fenómeno perfectamente comprensible, explicable y comprensible desde el punto de vista psiquiátrico, desde el principio hasta el final. Tú lo tienes clarísimo. Bueno, no tengo dudas, es decir, no tendría dudas. Lo que ocurre es que efectivamente la enfermedad que ella padece y que la diagnostican concretamente psiquiatras de Valladolid, que creo que hay un núcleo de psiquiatras ahí muy competente y para mí muy convincente, es anorexia mental. Anorexia mental es una enfermedad grave y anorexia mental. Anorexia y difícil de curar, muy difícil de curar. Y es una cosa que provoca en la familia una situación de hostilidad multidimensional, diría yo, porque que una chica joven que está en pleno desarrollo no me coma, para la madre es terrible, para el padre es terrible. Y vienen las coacciones, come, y come a la fuerza, la chica va a vomitar, a provocarse el vómito al cuarto de baño. Se crea una dinámica de hostilidad tal que se hace insoportable. Si encima le añade a esto que esta familia, por lo que yo conozco, es de unas creencias religiosas bastante acentuadas, es decir, la situación para la chica tenía que ser absolutamente opresiva y por tanto las tentativas de suicidio me parecen, no digo justificables, pero comprensibles. Si tuviéramos que ver a toda la cantidad de gente que se suicida al demonio detrás de eso, pues entonces estábamos media población de este país por lo menos endemoniada. El suicidio es un fenómeno humano que lo ejecuta muchísima gente en situaciones que le parecen insostenibles, ¿Descartas, inaguantables. por lo tanto, cualquier influencia maligna, preternatural, Yo misteriosa? creo que aquí el demonio no pinta nada en esta historia. Yo no conozco a esta joven de Burgos. Lo que sí puedo hablar con conocimiento de causa es con muchos casos. Para ti de existe la personas posesión demoníaca. con nombres y apellidos que salen a relucir en este libro, de Así se vence al demonio, y casos que me ha referido, por ejemplo, don Gabriel Amorz o don Lorenzo Alcina, que es el decano de los exorcistas españoles. Es decir, para mí la prueba del 9 es la aversión a lo sagrado. Personas que no pueden poner el pie en una iglesia, estar delante de un sagrario, que tienen que blasfemar ante una imagen de la Virgen. Es decir, hay una serie de circunstancias que cuando uno tiene delante de sí a una persona poseída por el demonio se da cuenta que no es una persona, una enferma mental, que es otro tipo de casuística completamente distinta. Enrique, ¿tu opinión? Mi opinión es que, bueno, si se parte de una creencia, la creencia no se puede discutir, cada uno cree. Yo pondría un ejemplo para adquirir un poco de perspectiva. Por ejemplo, ¿qué pasa con los testigos de Jehová? Que su religión, sus creencias, y creen firmemente que es nocivo para ellos la transfusión de sangre. ¿Qué es lo que hace unos niños que necesitan, que se están muriendo y que una transfusión les puede salvar la vida, nada menos que la vida? ¿Qué es lo que hace? El juez actúa no según sus creencias religiosas, que las puede tener, actúa en función de sus creencias racionales. Es decir, a este chico no está, hay que protegerlo, los padres
le están impidiendo un remedio que puede ser fundamental para salvar la vida, y entonces yo decreto, la mayoría de los jueces decreto que se le ponga incluso en contra de la voluntad de los padres, que no son los dueños de los niños. Y aquí estamos hablando de una menor, en este caso concreto, una menor, donde los padres inducidos, porque hay un seminarista que tiene un sueño extraño y que eso es una prueba de que tiene el demonio. No sé por qué un sueño de un seminarista, que puede ser de lo más disparatado posible, como todos tenemos sueños disparatados, puede ser una prueba de que esa chica tiene el demonio. Una profesora de religión del colegio y no sé qué, hay 3 personas y un párroco de Burgos, son los que inducen a la familia, que ya es por sí muy creyente y muy propicias a pensar de que esta niña tiene el demonio y que por consecuencia hay que exorcizarla. Yo creo que estamos hablando de un caso concreto que ha sucedido hoy en pleno siglo XXI y que yo considero que es una excepción. Es decir, lo que no se debe hacer, en mi opinión, es pensar que el exorcista es un maltratador. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese, porque ese elemento ha salido... Porque el exorcismo es un servicio caritativo a las personas que lo necesitan. Es curioso, José María, porque son 13 exorcismos, que es un número ya importante, que se habrá visto en este caso concreto, pero has dado una clave importantísima también, y ha salido en la prensa, si el exorcismo es maltrato o no. Y esto es muy polémico. ¿Qué dice el psiquiatra? Pregúntale duro. Lo que yo quería insistir, puesto que mi interlocutor ya ha insistido, es en deshacer absolutamente la historia de que si esta chica tenía antecedentes psiquiátricos y tratamiento psiquiátrico, como si eso fuera una prueba. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No que fuera una prueba que tiene el demonio, es un fenómeno humano que lo puede ejecutar. Yo no digo cualquiera. que fuera una prueba, Pero, yo digo que esa... Por favor, ¿me dejas terminar el argumento? Es que yo creo que hay que hablar aquí no de autosugestión, sino de sugestión directa. Es decir, hay una serie de personajes, tanto por la familia, de buena fe, yo no estoy hablando de que la gente actúe de mala fe y tal, que cree estas cosas, y entonces induce a la niña a creerse que tiene el demonio. Porque se le ofrece otra solución, porque hay una niña aislada que tiene poco contacto con el otro niño del colegio, poco tal, probablemente desde el punto de vista sexual debía tener muchos problemas esta chica, lo cual agudizaría su problema. Y esta chica es inducida. Ella llega a decir que cree ella que lleva el demonio. Un caso de inducción, por tanto, psicológica, absolutamente. Hay una inducción psicológica que me parece que sí, aprovechándose de la situación de poder contra una menor de edad que no tiene sus derechos protegidos legalmente. Aquí no se les reconoce. Maltrato, José María. Se ha hablado en este caso de que el exorcismo, y luego daremos paso a Enrique, que él dice que sí, es un maltrato. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que, insisto, ya lo he dicho antes, es una obra de caridad. Es decir, el exorcista lo hace por ayudar a las personas que están sufriendo las acometidas del maligno. Y yo le haría una pregunta a don Enrique, ¿no? Es decir, ¿usted ha tenido delante de sí una persona endemoniada? ¿Usted ha presenciado alguna vez un exorcismo? Yo supongo que sí he tenido muchas, porque lo que pasa es que la familia cuando viene les da vergüenza decirlo. Pero está y no te lo dicen porque... Pero está reconociendo entonces que estaban endemoniadas. No, pero déjame que le explique, hombre, si no puede responder, tendré que explicarlo. Pero sí tuve una o varias personas que me dijeron que estaban poseídas por el demonio. Pero claro, me imagino que esa persona no vomitaría delante de usted clavos, por ejemplo, como si vomitó delante del padre Amorth, o delante del padre Salvador Hernández Ramón, o del decano de los exorcistas de Palma de Mallorca. ¿Qué opinaría usted si eso sucediera? Porque claro, no podemos intentar siempre hallar una explicación racional a fenómenos que no la tienen. Es que, insisto, por mucha autosugestión que haya a uno, si por mucho que se crea que es un buey no le van a salir cuernos en la cabeza, hay personas que tienen unas reacciones que no son de personas enfermas mentales. No puede ser la reacción de un esquizofrénico, por ejemplo, ¿no? Son personas que hacen cosas que son absolutamente inexplicables desde el punto de vista de la ciencia, racionalmente, ¿no? Y esas personas las han tratado don Gabriel Amorth de los exorcistas, ¿no? Y están ocurriendo, ¿no? Lanzaba yo una pregunta para finalizar sobre si hay un maltrato, Enrique, en este tipo de maltrato. actos. En este caso concreto ha habido un maltrato porque incluso figura, por lo menos en la información de prensa, figura con que la chica que se rebelaba contra estas prácticas, entonces que estamos en la silla de ruedas como consecuencia de tentativa de suicidio que tuvo, le pegó y la tiró al suelo. O sea, ha habido maltratos físicos. ¿Por qué? Yo me preguntaría por qué el juez no interviene
interviene incluso enviando, quitándole provisionalmente la custodia de esa menor y mandarla a una institución de menores. Pero ¿por qué no interviene con el obispado de Valladolid que autoriza esto? Puede ser autoriza dentro de la... Me están hablando de ortodoxia religiosa, no me están hablando de derechos ciudadanos, que no tiene nada que ver. Enrique, ¿puede ser bueno un exorcismo? El público está preguntándose, como dice José María Zabala. Yo creo que no. Yo sí no he visto demonios, no he visto personas demoniadas a ese nivel de vómito y tal, pero he visto histéricos e histéricas mucho y verdaderos cuadros tremendos. Pero lo han tenido la suerte de no encontrar en su camino nadie que le diga que tiene el demonio. Es y por tanto no han llegado a creer eso. No han llegado a creer eso. Y por tanto, déjame que termine el argumento. Y por tanto ha sido posible actuar con ellos de una manera más racional, más lógica, más amistosa y no con malos tratos, y no porque un histérico si le pega se pone más furioso. Yo insisto... La gente cree, a una persona que se pone histérica se le dan bofetadas, se pone mucho peor. Hay que actuar amistosamente, cordialmente. El acto del exorcismo, al tener cierta violencia, en tu opinión, Enrique, puede motivar todavía más... Claro, porque en mi vida aquí se utiliza un argumento que es falso, además, teológicamente. Me atrevo a decirlo teológicamente porque lo he leído. Es decir, el cura que efectúa, el sacerdote que efectúa el exorcismo, según los rituales clásicos, da por sentado que tiene Satanás en el cuerpo y dice, ¿cómo te llamas, Satanás? Y entonces la chica imposta la voz, al modo que hacen las videntes, por ejemplo, la del Escorial, etc., imposta la voz y dice, ¡oh, el demonio, me llamo fulanito! No sé qué, habla así, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo cree. Y se lo cree, y como se cree el demonio, es un circo vicioso. Piensa que yo puedo cometer todos los pecados del mundo. Un círculo que va más, en tu opinión. Incluso actúan con síntomas eróticos. Incluso odian, muestran aversión hacia los crucifijos, hacia el cura que le está maltratando. Ha habido dos opiniones completamente distintas que les han dado algunas claves. Ya que ustedes interpreten la actualidad, lo que ha ocurrido, como crean conveniente, ¿no? Hay una historia mental, una historia de opresión en el ambiente, una historia de inducción, como dice el psiquiatra Enrique González Duro, o realmente hay casos absolutamente inexplicables y que realmente nunca sabremos el origen y quizá haya precisamente una raíz oscura en todo esto. Bueno, ustedes opinen. Nosotros agradecemos este cara a cara a nuestros invitados por su paciencia y por haber dado algunas claves que pueden ser sumamente interesantes. Nosotros permaneceremos atentos a nuevas claves también de este caso, porque seguro que irán conociéndose. Como bien dice José María Zabala, es cierto que la capa oscura envuelve a todo esto y al final lo que queremos es luz y taquígrafos. Gracias a los dos, de verdad, por vuestra visita. Muchas gracias. Gracias, feliz año. Igualmente, gracias. Nosotros continuamos, proseguimos y lo hacemos dando un salto mortal, en el buen sentido, de estas cuestiones a la pura digitalización. Se ha hablado mucho de batallas informáticas, de países, lo hemos visto, recientísimamente, con batallas de hackers, auténticos ejércitos que despliegan sus armas en un mundo cibernético y desconocido para la mayoría. Diego Marañón nos trae algunas claves interesantes. Nuestro amigo Diego Marañón nos trae, lo van a ver, un material de pura actualidad, de acontecimientos que parecían películas antiguas tipo Juegos de Guerra y que han pasado a las noticias como una realidad inquietante, por cierto. Diego, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Así es, por desgracia ahora mismo se están librando en el planeta muchas guerras que pasan prácticamente inadvertidas. Pero si hay unos ataques de los que muy pocos son conscientes, son aquellos que se libran de máquina a máquina. Muchas películas, muchas obras de ciencia ficción profetizaron que así sería la Tercera Guerra Mundial, la ciberguerra. Y lo cierto es que en la recta final de 2014 y en los primeros compases de este nuevo año, hemos visto cómo las tensiones y la hostilidad entre Corea del Norte y Estados Unidos no han hecho sino crecer en intensidad. Todo a raíz del ataque informático sufrido por Sony el pasado 23 de noviembre, provocado por el estreno de la película La Entrevista. Lo interesante, Iker, es que a raíz de todo esto quiero mostrarte una herramienta tremendamente curiosa y que sospecho que te va a impresionar. A mí, Diego, me ha dejado muy impactado el hecho de que prácticamente es una visión panorámica de lo que está pasando en ese mundo que el público normal y corriente como yo no conocemos, lo que está ocurriendo en la entretela del mundo. Efectivamente, lo acabas de describir perfectamente. Es un mapa global de ciberataques en tiempo real, tal y como suena. Norse es una empresa estadounidense especialista en seguridad informática y es la responsable del desarrollo de esta web, en la que segundo a segundo
podemos ser testigos de cientos de ataques informáticos. No son simulaciones, ni mucho menos. Cada una de esas estelas, Iker, que estás viendo cruzar la pantalla ahora mismo en ese mapa, es el reflejo de una pequeña batalla que se libra entre servidores de más de 40 países. Hay algunos otros mapas en la red con un planteamiento similar, pero la información que nos proporciona esta web en concreto es sencillamente espectacular. Podemos ver en qué país tiene su origen el ataque, qué país es el objetivo, la hora exacta, la organización que lo envía, la IP del atacante e incluso a través de qué puerto se está produciendo. Una observación atenta durante varios minutos, yo lo he hecho, a este mapa del caos informático, arroja una serie de datos bastante claros. Se producen cientos, por no decir miles de ataques por segundo, y si bien es cierto que Estados Unidos y China son los dos países que más ataques reciben, no tengas ninguna duda de que son ellos también quienes más atacan. Quizá muchos de los que ahora nos ven se preguntan por los motivos que desencadenan estas batallas virtuales y la respuesta probablemente está como siempre en el ansia de poder. Si a eso le unimos claves como el dinero, la información, el sabotaje, la venganza, la extorsión o el robo de identidades, el resultado es este mapa que no sé lo que pensarás tú, Iker, pero podríamos describir como hipnóticamente inquietante. Piensa que en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, alguien en algún país está lanzando todas sus armas en forma de bits contra un servidor al otro lado del mundo. Y fíjate, dicen los analistas que si estos ataques se estuviesen llevando a cabo con armas físicas y reales, la intensidad de esta ciberbatalla global ya habría acabado por completo con el planeta. Así es la tecnología, Iker, así es la red, nos permite hacer esta sección y al mismo tiempo es el escenario, es el campo de batalla en el que se libra una nueva forma de guerra. Una guerra mundial diferente, una guerra mundial 4.0, pero lo sorprendente es que yo creo que aquí, Diego, hay un temazo que habría que desarrollar, porque el gran público no conoce esto. Lo damos en tu sección, lo mostramos porque es el espejo, ¿no?, para sorprendernos, pero es que esto es como para analizarlo todavía más en profundidad. ¿Por qué se suceden esos ataques? ¿Qué pasa? Que siempre hay gente batallando, siempre hay guerras permanentes en el ciberespacio. ¿Qué tipo de daños provocan esas guerras? Oye, por cierto, Diego, ¿y nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Permanece un poco más al margen o también cruzan por aquí los meteoros de la batalla cibernética? No, por supuesto, nuestro país no está al margen y si te fijas durante unos minutos en el mapa verás esas estelas de colores, como te decía, hipnóticamente terribles, saliendo y entrando de la península ibérica. Yo creo que es que realmente, Iker, no tenemos arreglo como especie y nos sirve cualquier cosa para batallar entre nosotros. Me ha dejado alucinado esto, Diego, ¿eh? Alucinado porque es tan gráfico de cómo es el ser humano y de, como decías tú, su batalla de poder. El viejo telefilm Juegos de Guerra año 84, si no me equivoco, que nos impresiona a todos en la niñez, se ha convertido en realidad. Y lo que estamos viéndolo, y lo que parecen estelas ovni, resulta que son ataques informáticos. Es increíble. Ahora, tú sabes como yo que hay un lugar que aparece bloqueado, que no es posible el ataque. Es el único sitio, el único centro donde cualquier ataque es repelido por fuerzas ignotas. Un viejo búnker en la costa cantábrica. Aquí estamos sobreviviendo como siempre. Hasta pronto, Diego. Hasta la semana que viene, Iker. Qué interesante lo que cuenta nuestro amigo, de verdad. Son cosas, el mapa de la guerra en vivo, como aquella guerra del Golfo, de funesto recuerdo, ¿no? Y veíamos estelas cayendo en mitad de la fosforescencia verde. Recuerdan esas imágenes, ¿verdad? Pues ahora tenemos esto, que nos trae Diego Marañón. Habrá que indagar, ¿eh? Yo quiero saber más de este mapa y de cómo es posible que el mundo esté en batalla permanente sin que nos demos cuenta. ¿Qué tipo de batalla es esa? ¿A qué interesa el tema? Vamos con otro, muy distinto, y que ya saben que habitualmente es el viaje que tenemos pendiente con todos ustedes para conocer un poco más de la España mítica. Recuerdan a Marcos, ¿verdad? El amigo de los lobos, el niño salvaje. Yo tengo la impronta todavía de su visita y les prometo que regresará, que hemos recogido un montón de preguntas para este niño salvaje, entre comillas, que luego casi no era aceptado por la sociedad, ¿no? Y que nos daba un poco de lástima en ese regreso tan conectado con la verdad de la naturaleza y sin embargo fueron los seres humanos los que siempre intentaron engañarle. En los listados veíamos la India, veíamos el Mekong, veíamos los desiertos de Mongolia con casos de niños salvajes y de repente Sierra Morena, 1965. Fue tan impresionante la entrevista con Marcos, nos contó tantas cosas, nos hizo sentir tantas cosas que dejamos pospuesto un tema que era muy interesante y que yo creo que metimos en el congelador porque la importancia y el brillo de lo de Marcos desbancó a todo. Pero el asunto de los lobos lo teníamos hilado con una historia muy curiosa de la España que ya no existe, pero la España que fue,
y la España que por lo tanto también tiene algo en el genoma de todos nosotros. Sigue permanente. Los viejos oficios, los oficios que ya solo quedan en la imaginación y en los cantares de ciego. Bueno, pues uno de los oficios más tenebrosos, más extraños, más misteriosos, más de conexión telepática con la realidad animal, más casi de dominar a las bestias, así se decía, y de incluso lanzarlas contra el ser humano, o de ser amigos de ellas, era el de los loberos. Los loberos fueron una realidad rotunda, no ficción. Los loberos causaban espanto cuando llegaban a algunos pueblos. Los loberos se comportaban a veces, según dicen los historiadores, de forma mafiosa, porque o hacías caso a su exigencia, o realmente dominando los lobos podían mandarte sus huestes, ¿no? Y el lobo era muy temido, la imagen ha variado mucho, ahora se le protege como animal casi en extinción. Hubo casos que hemos contado aquí como el de Ana María García, la lobera asturiana, una mujer con 7 lobos que realmente eran como su séquito. Pero hay más, casos de loberos que mataron y que fueron muertos de una forma escandalosa y ante el escarnio público. Esto es penetrar en un mundo totalmente desconocido, de lo digital, de lo último, a un mundo apasionante como el de los loberos. Corría el año 1583, cuando en el pueblo de Planas d'Hostoles, en la provincia de Girona, apareció un huraño y misterioso personaje. Se llamaba Pere Torrent, un nombre que era pronunciado con temor reverencial por los vecinos, que cerraban puertas y postigos cada vez que lo veían en compañía de unos feroces lobos que formaban su extraño séquito. Existe una figura del lobero que era el ladrón de camadas de loba. Robaban las camadas de loba, las metían en unas cajas de madera a modo de jaula y iban por los pueblos enseñando esa camada. El pueblo agradecido le obsequiaba con productos principalmente alimenticios o ropa, porque se sentía agradecido a que hubiera una camada menos de lobo. En realidad, aquella camada se había convertido en su familia y él en su líder. Estos lobos les puso nombres, algunos se llama Pocallástima, Vermell, que eran nombres antiguos catalanes, Burbo, y realmente aquí demuestra de que la intención de esta persona era de tenerlos como perros, posiblemente como animales domésticos. Los feroces animales eran una poderosa arma, y el lobero de la Garrocha extorsionaba a los pastores pidiéndoles comida y dinero a cambio de no lanzar los lobos contra su ganado. Habla el lenguaje de los lobos, vive con ellos como si fuera el jefe o el macho alfa, los dirige por donde quiera, los puede lanzar contra determinada red o contra un ganado aunque esté en medio de otras reses, y les va a decir específicamente a quién tiene que atacar. Este señor era bastante conocido en la zona y principalmente no era una persona como muy querida, porque también su carácter impulsivo, su mal humor, despertaba las iras de los vecinos. Los que por inconsciencia u osadía se negaban a entregar lo que el lobero pedía, veían cómo la manada acababa con sus reses, cuando no con ellos mismos. El zapatero se negó a ponerle suela a sus zapatos, a arreglársela, y entonces Pere Torrent le amenazó con que lo mataría con uno de sus lobos. Pasado un tiempo, los hechos fueron consumados. No se sabe si realmente fue un lobo de los de Pere Torrent, pero este zapatero, Joan Hilari, apareció muerto. La amenazó de hacerle traspasar. Traspasar en catalán, pues en aquel tiempo significaba matar, o sea, te voy a matar pues a través de los lobos, que los lobos te maten. Las fechorías de Pere Torrent no tardaron en llegar a oídos de la Inquisición de Girona.
Pere Torrent fue denunciado por su tía, Joana de Trías. Esta fue acusada de brujería, lo cual por los momentos la Inquisición siempre buscaba algún culpable, buscaba alguna persona a quien echar la culpa. Y en eso su tía Joana de Trías decidió inculpar a su sobrino. Que todos los lobos pues eran a su vez demonios, que el hecho de que tuviera lobos se lo inspiró el diablo. Los lobos se han identificado en la cultura judeocristiana, mejor dicho, en la zona del Mediterráneo, con el mal. Para la mayoría, el lobero es un hombre que ha conseguido ese poder haciendo un pacto con el diablo. El lobero fue apresado por el Santo Oficio y brutalmente torturado. Al final, enloquecido por el tormento, terminó por declararse brujo y responsable de todo lo que se le inculpaba. O le imputaron de todo, desde los granizos que había en los alrededores hasta volar por los aires, asistir a los sabbats, etcétera, etcétera, etcétera. Pere Torrent fue declarado culpable por la Inquisición y ahorcado a las afueras de Sant Jaume de Pallerols. A cientos de kilómetros de distancia y casi 200 años después, existió otro lobero, esta vez en la provincia de Cuenca. Nadie sabía su nombre y lo llamaban simplemente el lobero de Castejón. En este caso, también se presentaba ante los pastores acompañado de una jauría de fieros animales. Se acercaron, rodearon al personal y una vez que estuvieron allí le dijeron, bueno, este es mi rebaño. Si queréis tener paz, queréis tener tranquilidad los ganaderos de la zona, pues me dais una pieza cada X tiempo y nunca tendréis problemas. Este se presentó en la casa de un ganadero, se llamaba Francisco Rubio. Él no estaba y lo recibió la mujer. Cuando él se presentó y pidió algo para el burro que llevaba y comida para él y algo de dinero, la mujer lo despachó con cajas destempladas, le trató muy mal y le dijo que no le iba a dar nada. 5 días después, el ganado de este Francisco Rubio estaba en la sierra y además estaba junto con otros ganaderos, con otros rebaños de otros ganaderos. Pues bien, se presentó una manada de lobos que se fueron infiltrando entre las reses de otros ganaderos sin hacerle absolutamente nada. Los perros guardianes que había no dijeron ni muy, no soltaron un ladrido y se dedicaron a matar exclusivamente reses de este Francisco Rubio. En total le mataron más de 40 reses. Pasados unos días, Francisco Rubio y su esposa aparecieron muertos cerca de su casa. Muchos pensaron que se trataba de la venganza del lobero, al que nunca lograron apresar. Los últimos loberos existieron hasta bien entrado el siglo XIX. Su legado solo pervivió gracias a los documentos de la Inquisición y en las historias populares que recordaban con temor a esos hombres que de alguna forma pactaron con los lobos. Comenzamos la sección con una fotografía hecha a una televisión. Nos la enviaba Juan Pablo Noreña y nos decía que eran las 5:33 de la madrugada. Como vemos es un octámbulo, por eso ve también este programa. Él hace esta fotografía para decirle a una amiga con la que estaba hablando por WhatsApp, pues mira lo que estoy haciendo en estos momentos, estoy viendo un documental sobre convictos y de repente aparece algo en la pantalla que está ahí. En un primer momento, Guillermo, al analizar la foto, dice, bueno, puede ser un reflejo. Aquí vemos la figura de una virgen que además se ve perfectamente. Es como muchas de las figuras que se tienen en las casas en algún momento. Ahí está, con el manto, el perfil que se ve claramente. Es una figura, es como una estatua de la Virgen. Pero claro, ¿qué pintaba en un documental sobre cárceles
Pues absolutamente nada. Guillermo nos dice que no puede ser un reflejo de la televisión, de algo que estuviera detrás, porque está perfectamente integrada la imagen. Es más, está aquí puesta. ¿Qué puede ser? Que en ese documental, en ese momento, los convictos estuvieran hablando o estuvieran en la capilla, si es que tiene la cárcel, y verdaderamente fuera una imagen que estaba saliendo en esa emisión. Si no, no tendría ningún sentido y no tendríamos solución. Pero esa es la posibilidad más plausible según nuestro analista informático. Ahí la tenemos. Además es que se ve perfectamente que es una imagen que está emitiendo la televisión. Y nos vamos hasta otro lugar, en este caso una hoguera, diciembre, nos dice Fabio Purroy, Valle de Aranguren, Navarra. Se va con unos amigos a pasar la tarde, a comer algo, a hacer una hoguera en el campo porque ya hacía fresquillo. Y que sale, él es fotógrafo y dice que quiso inmortalizar la imagen pues de estos amigos que, como vemos, están todos ahí a la luz de la hoguera. Y fíjense lo que sale por encima de uno de ellos. Además es que a mí me parece la figura de Drácula, no sé si la ven ustedes, con las manos, incluso se ve el pico con el que Drácula es inmortalizado en algunos cuadros. Pues ahí está, muy blanco, los ojos se ven perfectamente reflejados y como una capa. Guillermo nos dice que la imagen, la verdad es que es muy curiosa, que no es el humo en esta ocasión, como otras veces que parece que el humo adquiere unas formas un tanto grotescas que nos hacen ver fantasmas o espectros donde realmente no los hay, es el humo el que adquiere esa forma, pero en este caso Guillermo nos dice que no es eso, sino que es un reflejo en la lente de la cámara, es decir, esas llamas, ese fuego ha reflejado en lo que es el objetivo de la cámara y ha creado este personaje un tanto pues escalofriante, y más cuando estás de noche en el monte, solo acompañado de una hoguera. Bueno, pues si tienen tantas fotografías tan curiosas como las que hemos analizado esta noche, ya saben que hay varias vías de contacto si quieren enviárnosla y que Guillermo León las analice a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, mil gracias por la acogida que tenemos en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias. Esta noche hemos hablado de esos años turbulentos, sangrientos, los años de plomo que vivimos en nuestro país. Realmente es complicado hablar de esto y sobre todo en la encrucijada en la que nos movemos todos. Todo el continente europeo, todo el mundo seguramente está frente a un reto de proporciones mayúsculas. Tan mayúsculas que todo lo que yo puedo decir aquí puede ser superfluo o poco reflexivo, con poco conocimiento, lo reconozco, ¿no? Uno simplemente se sigue asombrando de las cosas que ocurren en el mundo y de cómo muchas veces cuando entra la política, la religión en juego, las cuestiones humanas quedan en un segundo plano y eso siempre es el camino del abismo, ¿no? En casi todo. Cuando alguno toca temas delicados que algunas personas interpretan como políticos, yo no hablo nunca de política porque me parece un mundo, no hablo de los políticos, hablo de la política en sí, hediondo en el sentido de que lo turba todo, lo revuelve todo, la gente saca los peores instintos. Mucha gente, no todo el mundo, por fortuna, llegan a desligar la humanidad del valor de una vida respecto a unas ideas, ¿no? La causa vale mucho y el individuo vale poco. Yo pienso todo lo contrario, ¿no? Creo que el individuo es la auténtica libertad. La libertad de expresión está en la libertad del individuo. Pero hay personas, y me he encontrado con algunas de ellas, o con opiniones de ellas, he leído mucho, y se da cuenta uno enseguida, cuando emerge la política en cualquier circunstancia, aunque sea aparentemente alejada, como puede ser el mundo del misterio, y hay una radicalización absoluta. Ya hay un lado y el otro, ya hay quien piensa así, quien piensa así, no hay término medio. Y a veces hasta las desgracias más increíbles se convierten en panfletos de un lado y de otro, ¿no? Y uno se queda muy sorprendido. Hay un poder maléfico realmente en algunas ideas políticas que hacen que personas humanas, que quieren a su familia, me imagino, se distancien absolutamente del dolor de otros, ¿no? Por supuesto, este es un programa que crea en libertad de expresión y que hace gala de ello, gala muy clara porque nos dejan hablar de asuntos que son polémicos, candentes y que no se suelen tocar en otros asuntos y en otros medios, ¿no? Por tanto, en ese aspecto estamos agradecidos y podemos disfrutar de esa libertad. Con esa libertad hemos hablado de esos años de plomo, como les decía, que yo recuerdo muy bien de niño,
y que ahora cuando contemplo desde la lejanía parecen casi propios de una terrible ficción, ¿no? Una pesadilla ficción. Constantes revueltas, constante tensión, que yo creo que el testigo de esta noche, ese guardia civil, representaba muy bien, ¿no? Y de pronto lo enigmático. En momentos de encrucijada como el que estamos viviendo, en momentos de aceleración hacia no se sabe dónde, espero que hacia el bien y no hacia el mal, la raza humana, algunas partes de la raza humana, tienen la intuición de que algo puede ocurrir. Es muy curioso porque en esos años de plomo, no creo que sea casual, en esos años 70 y principios de los 80, sobre todo a final de los 70, como han visto, hubo muchos casos como el que hemos traído aquí. Algunos callados durante años. Yo no tengo la menor duda, no sé ustedes, yo no tengo la menor duda de que es real lo que nos ha contado este hombre que estuvo 30 años en la Guardia Civil, que tenía las ametralladoras, los fusiles en la mano, con aquel artefacto increíble. Pero la pregunta que llevo es la siguiente: ¿por qué ya no se ven esos artefactos increíbles? No con esa nitidez, con esa rotundidad. ¿Qué ha pasado? Cuando uno sigue las noticias, yo tengo muchísimas siempre rodeándome como iconos, ¿no?, de aquel tiempo de plomo y de ovnis, se da cuenta de que daba la sensación de, quizá, no sé, si otra civilización, otros seres superiores a nosotros, no lo sé, estuviesen particularmente vigilantes o particularmente atentos a encrucijadas que se producían en el mundo, ¿no? Claro, bajo esa premisa, en todas las guerras, en todas las circunstancias terribles que hay en el mundo, tendrían que haberse visto estas naves, y es que son seres que tutelan, ¿no? O simplemente son observadores. ¿Por qué esa incluso sensación de metal? ¿Será que no eran seres de otro mundo, sino realmente artilugios secretos? ¿Alguien va a poner un artilugio secreto encima de un pueblo en el corazón del País Vasco, visible a las 12 de la noche por cualquier vecino? Es todo tan extraño. ¿Qué pasa? Que hoy en día las filmaciones que vemos son luces, el fenómeno ha ido disfrazándose con diferentes capas, ya no parece sólido, ¿no?, maquinario, ya no parece. No hay muchos casos que yo sepa. Y sin embargo, si vamos a esos años de plomo, en España, en el norte de España, ahí están los maquinarios. Verán, tengo aquí un libro sobre cosas que se ven en el cielo, que no es cualquier libro, sobre todo si se fijan en el autor, Carl Gustav Jung, que él ya decía en la introducción que se atrevía, y le daba igual lo que podía sucederle a su prestigio, a hablar de un tema inquietante para el arquetipo de la raza humana: los UFOs, los ovnis, las naves quizá procedentes de otros mundos. Quedaba muy claro en la portada. Carl Gustav Jung, una de las 10 personas más influyentes del siglo XX, el médico, psiquiatra, filósofo, pensador, llegó a manifestar una teoría que me ha parecido muy interesante. Él decía que pensaba que los ovnis eran producto de la mente humana, una de las bases. ¿Pero en qué sentido? En un sentido que antiguas culturas incluso bautizaron con nombres como egregor, la capacidad de las mentes conjuntadas para llegar a crear algo, para llegar a formar algo, para que se visualice algo. No parece sencillo que por mucho que pensemos en una aeronave con tornillos, tuercas y estructuras, se vaya a manifestar. Pero Jung lo que decía es que en momentos de crisis, en momentos de precipicio, en momentos de abismo para el alma humana, la angustia llegaba a reflejarse en este caso en los cielos. ¿Por qué? Porque en un tiempo, el siglo XX, donde las religiones habían fallado, las religiones no satisfacían la mentalidad nueva, técnica y científica, había que crear unos nuevos dioses, había que crear una nueva estructura que nos pudiese salvar, había que crear a unos seres superiores que viniesen o que por lo menos intuyésemos que estaban tutelando y vigilando la locura humana. Y curiosamente, si hiciésemos una estadística, estoy seguro, en sitios como Irlanda, en sitios como algunos puntos de batalla en esos años 70, se vieron constantemente estas naves. ¿Era la angustia humana buscando a sus salvadores del cosmos? ¿Eran los extraterrestres hoy que fueron ángeles ayer? ¿Era una sustitución de la idea religiosa? El tema es complejo, pero apasionante. Yo no lo sé realmente. Lo que sí sé es que he viajado por el mundo y muchas culturas antiguas resulta que en sus momentos de crisis, antes de desaparecer, antes de que los bárbaros entraran en sus puertas y arrasasen con todo, antes de que otras formas de pensamiento aniquilasen todo lo que habían logrado, se vieron los, por ejemplo, clipei ardens, los escudos ardientes del tiempo de la decadencia romana. En otros imperios, poco antes de la llegada de las hordas, se vieron los signos en el cielo, que algunos interpretaron como ángeles, como visitantes. ¿Y ahora por qué no pasa entonces?
Ahora estamos en una buena encrucijada, qué duda cabe. Una encrucijada política, religiosa, de fanatismo, de conservar lo que nos ha costado generaciones. Ahí está, toda esa amalgama. Y yo me pregunto, queridos ovnis, amigos ovnis, yo que quiero saber vuestra naturaleza, ¿por qué no volvéis con esta forma tan precisa y tan rotunda como hicisteis en ese pueblo de Vizcaya, como en tantos casos, como en tantos lugares ayer y hace no tanto tiempo? Bueno, pues nos quedaremos pensativos, ¿no? ¿Qué son? Jung decía que había un misterio, que la mente de los seres humanos y su angustia podía generar algo, pero ese algo también estaba irradiando desde algún lugar que no pertenece a nuestro mundo, donde fluyen los arquetipos que están ahí ajenos a nosotros, las cosas universales que no conocemos y que nos irradian a todos y que todos estamos influidos por ellas, pero que están en algún sitio que no es la realidad convencional. Lo que sí estoy convencido es que desde esa otra realidad vienen los ovnis, más metálicos o menos, se manifiestan por algo. Habrá que estar muy atentos. ¿Se imaginan que en este momento de absoluta angustia existencial para muchos vuelvan las aeronaves? ¿Nos dejarán saber su secreto? ¿Volverán? ¿Regresarán? ¿Ustedes qué opinan? Hasta dentro de